Hello everyone, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer un analizando cuentas de Instagram con Teresa Arroyo de la Cruz, que quizá la conozcáis porque le hice una entrevista. ¿Te acuerdas, Teresa? No hace nada, ¿eh? La entrevista parece Creo que menos como, de un mes, pero parece que ha pasado un siglo, sí, como pero si hubiera pasado creo, mucho tiempo y en realidad no ha pasado nada, ¿eh? creo que ha pasado Y solo un mes, o sea, sí, o sí, sí, menos. sí. ¡Wow! Para quienes no conozcáis a Teresa Arroyo de la Cruz, os dejaré el enlace a la entrevista, pero bueno, así a grandes rasgos ella, digamos que en lo que es a lo largo de su trayectoria, a lo largo de su carrera profesional, una de las cosas que ha hecho desde hace ya un tiempo es comisariar exposiciones y también está trabajando como marchante de diferentes artistas. Entonces, yo creo que el analizando cuentas de Instagram hoy va a estar muy bien porque yo creo que le vas a aportar como un feedback diferente al que solemos tener, que es una perspectiva quizá como más técnica. Y el tuyo, pues quizá también puede ser una perspectiva un poco más, pues eso, ¿no? Desde la perspectiva de un marchante o de una comisaria a la hora de decir, bueno, ¿cómo lo organizaría yo o cómo lo veo? No sé. Real, o sea, vale, o sea, mi opinión. Hola, buenas tardes a todos, que estoy aquí como si estuviera en mi casa, que es real. Claro que sí, muy bien. O sea, sí, por supuesto, o sea, yo voy a dar mi humilde opinión. Tampoco nos vayamos a pensar que yo soy aquí Peggy Guggenheim todavía. No, en serio, o sea, yo desde mi opinión, desde mi humilde opinión, ¿eh? Tampoco Claro. soy yo aquí, o sea, vamos, tampoco quiero, joder, ya estoy con los tacos, pero es real, no quiero que la gente piense que yo vengo aquí a dar lecciones de nada, No, no, ¿sabes? O claro, sea, es desde mi obviamente. humilde opinión y fin Eso de la es. cita. Eso es. Para las personas que no conozcáis esta sección del canal, os explico un poco cómo funciona, ¿vale? Normalmente lo que hacemos es elegir cuentas de manera aleatoria. ¿Por qué? Pues porque de esa manera no hay malos rollos, porque muchas veces el chat se va calentando y muchos de los mensajes son, muéstrale mi Instagram, o yo también quiero, o comentar lo mío. Entonces, como no va a dar tiempo a comentar todo lo de todo el mundo y para que no haya malos rollos, lo hacemos a voleo. A no ser Real. que alguien quiera, que es lo que suele pasar muchas veces, Peña que haga superchats y pues yo que sé, que da igual, aunque sea algo simbólico, aunque sea 1 euro o medio euro, lo que sea, no sé lo que podáis. Pero Peña que quiera colaborar con el canal, pues a esta gente les hacemos un especial y ya no lo hacemos Claro, a voleo, sino que elegimos personas que han hecho superchat. el César, Entonces, al César lo que es del César. eso es, bueno, es una manera de que de la gente que quiera pues poder recibir ese feedback, pues aporte algo también al canal, ¿no? Es como decir, aunque sea algo Claro, joder, simbólico. Y ya claro. está. Si hay alguien que me dice, oye, que no puedo colaborar porque yo no sé cómo va esto del super chat o lo que sea, tenéis la opción del PayPal, que es paypal.com/me rayitox o PayPal. O sea, ¿cómo era? Bueno, PayPal, buscarme PayPal rayitox, ¿Cómo ¿vale? me Lo digo. gusta que no queremos el dinero porque no me acuerdo de mi cuenta? What the fuck? ¿Cómo cojones era esto? Bueno, no sé, pero era algo así, era algo así. Bueno, vale, va, pues mientras que las personas, bueno, va, pues mira, ya empezamos con el primer super chat. Ya, Pues vamos a joder, qué rápido, analizar qué magia, el... vamos. Muchas gracias, Rombito. Venga, empezamos Hola, Rombito. con el super chat de Rombito. Vamos a verlo aquí, un momentito, a un copiar. Una cosa importante, cuando hagáis los super chats, hacer como Rombito, ¿vale? Ponerme El link. vuestro link a vuestro Instagram para facilitar el trabajo, ¿vale? Ok, Rayito, y tú me lo pones aquí y lo veo. Sí, sí, ahora tú no te preocupes. Ahora lo que voy a hacer es directamente lo busco en Instagram Ok, y lo pones ahí. y lo pongo aquí y nada, y lo vemos. Flama. Y ahora vamos, elegimos una pieza, la que más te guste y nada, y Pero así a comentamos un voleo. poco. ¿A Habrá voleo o gente no que a igual voleo? ya han participado antes, pero podéis volver a repetir si queréis, ya que el feedback va a ser distinto. Estaré yo, que ya habré estado antes, pero obviamente Teresa, pues no. Venga, vamos aquí a seguir también a Rombito. Vamos a ver, aquí hay varias obras. Como ves, es un trabajo... a ver, esto que está hecho con... Esto que está hecho Eso con es, ¿qué es tinta. tinta? ¿Qué Sí, es? ¿no? Tinta, sí. Comic Sketch, Inktober. Sí, yo creo que esto está hecho con tinta. Ajá. Pues no sé, ¿hay alguna pieza así que te llame la atención que quieras A ver, comentar? Yo es que a mí, la verdad que casi todo lo que veo me gusta. a mí también. Uy, Ah,
Mira esta, por Lo que quiero ejemplo. preguntarle, no sé si hay un Sí. feedback, lo que quiero preguntarle es de dónde se está inspirando, o sea, ¿por qué la tinta negra? ¿Por qué la tinta negra? Pues ya sabes. Porque ya veo que solamente es negro, ¿verdad? O sea, es tinta, tinta. Me gusta Sí, mucho, ¿eh? sí, eso es. A Creo ver, un momento, que que no sé dónde tengo el móvil. Espera. ¿El móvil estamos... ahora? Me encanta la vaina. Espera, un segundito. ¿Dónde narices Claro se que ve sí. mejor? Un momento. Bueno, mientras Sí, ve sí. mirando si quieres, Ok. ve comentando si hay alguna que te llame la atención y ahora vengo. Es que es para poner el chat y poder ir leyendo mientras. Me gusta como que aparte de la tinta, como que siempre es como de una especie de una mezcla entre horror vacui y limpieza completa. Pero quiero saber por qué la tinta, por qué estas ilustraciones. Oye, me gusta mucho, ¿eh? ¿De dónde vienes? ¿Vienes de la ilustración? Me gusta Vamos a ver. mucho. A ver, un segundo que pongo aquí el Dale. chat. Es que no puedo ver el chat si estoy viendo la pantalla Claro, igual yo, con es el que de la este. lío, es Sí. que la lío. A ver, vamos allá. Tan, tan, tan. A ver, un segundo. Vale. Vamos allá. Mm, Mm. me gusta. Te dije que... Ah, Piero Figueroa Bravo. Ok, Rayitos, no, te dije que Piero Figueroa Bravo. ¿Y no estamos viendo Piero Figueroa Bravo? Ah, no, estamos viendo estamos, el de Rombito. Hostias. claro, Vale, vale, pues espera un segundo. Un segundito, ¿vale? ok. Un momento, porque él quería que revisáramos otro. Oh, A ver. perfecto. Es que me ha Ok. aparecido. Es que me han aparecido dos. Ujú. Y. A ver, vamos a ver, espera. Se habrá sido a la par, te habrán hecho lo del super chat. Vamos a ver. Piero Figueroa Bravo. Un segundo. Y ahora lo encontramos. Ah, mm. Oye, qué pasada, Sí, está muy bien estos dibujos, ¿verdad? A ver. ¿verdad? Me gustan mucho. Quiero saber de dónde viene porque me recuerda a cuando leía y tenían ilustraciones de... Lo Ah, diré, no me vale, ok. sale el nombre ahora. Ok. Ya lo tengo aquí. Ya Ok, tengo aquí, Romito, ya tengo la página tuya. Vale, un segundo. Un momento. Vale, es tranquilo. esta. Wow, pues sí que eres polifacético, ¿eh? Ole, ¿pero Ya, es el quiero. mismo? Sí, 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 sí. Es el Ah, mismo. ole. Vamos a ver. Me gusta mucho la segunda que está por... wow. Espera, a ver, ¿Esta? bájame. Esa me flipa. Y ¿Cuál? la de ¿Esta? no, la segunda y luego la sexta, o sea, la que es rojo, negro. Primero la negra, ¿Esta te gusta? A ver. esa. Vídeo, art, conceptual art, experimental, ta, ta, ta. Ole. Y la segunda, Y la segunda, vamos a ver. Esta dices, sí. Oh, haciendo que funcione. me gusta. Tiene statement, tipo, es una de las cosas que quería deciros en el, cuando de repente tenéis vuestra cuenta, no tenéis que tener un statement de pesado, ni que no somos teóricos todos, pero de repente explicar un poquito en 3 frases lo que quieres, A ver, mira, buscas, aquí tiene un enlace, vamos a verlo. ¿ok? Piero, Lima, Quiero. Perú, Lima Ole. 1999. A ver. No, me gusta mucho. O sea, es todo muy... Ole. Pues sí. Mm, Y el statement, no vale, leo. a ver, statement. Homeostasis. Ok. Ole. Esto está, la verdad que está muy profesional, ¿eh? Ole, está súper pro, Aquí se nota Piero. mucho trabajo. O sea, muy bien. A ver, lo primero que nos gusta a las personas que trabajamos con artistas, que no somos artistas, es el trabajo. Ujú. O sea, que trabajéis tanto sobre algo vuestro, que os toméis tan en serio, o sea, no es tomarse en serio tipo yo soy el rey del mundo, pero sí tomarse en serio lo que está haciendo, wow, me gusta mucho. Mm. Uy, me encanta la cierva, me encanta. Es súper de ahora, me flipa, es muy contemporánea, me encanta. En la cierva esta. La vaina es que, uy, qué guay, encima ponen nombres raros, como me gusta. Uh, Sí. eso me encanta. Pero eso no está en el Instagram, ¿o sí?
Esto no, estamos viendo su página Su web. web, pero esto no está en Eso es. Instagram. Sí, Bueno, como has mira, dicho antes, lo del tema del claro, statement, sí, he mirado pero esto en lo lo que es tiene la bio. abajo él. ¿Eh? ¿Tiene estas imágenes en su Instagram? Sí, aquí las veo. Vale. Sí, sí tiene Pues algunas. a ver, Piero, de primeras, ole, joder, qué currazo. ¿Eh? De primera, bravo, aplauso lento, muy bien. Lento. Vale. Real. El trabajo ya denota que lo tienes hiper pensado y que sí que tiene un discurso lo que estás haciendo. Eso de primeras. Luego, que te lo hayas currado tanto en la página web como que tengas dos, como que tengas dos cuentas de Instagram. Lo que no entiendo es por qué tienes dos. Creo que tener dos cuentas de Instagram pierde la visión, y lo digo a título personal, reitero, Ujú. creo que hay que tener una bien utilizada. Eso de la cuenta principal personal y la cuenta de artista, creo que pierde a las personas. Dice que, es que estoy viendo el ¿Qué? chat, Cuenta, cuenta. dice, A eso no ver. es mi web, es una expo virtual de mucha gente, jajaja. ¡Ah! Hostia. Perdóname, Pues, Piero. oye, pues está muy bien todo el trabajo que hay aquí, ¿eh? Pues es un currazo, es un Fue muy buena currazo. expo, fue muy buena Ya te expo. digo, ya te digo. Bueno, entonces, o sea, a ver, vamos a ver. Vale, se ha puesto directamente la página web Donde estás poniendo virtual. donde estás poniendo. Ah, vale, vale, ya entiendo. Entonces, Y este esa de sería un poco 64 es su. suya. Vale, 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 vale. Ya lo entiendo. Vale, entonces Ok. entiendo que todo esto es lo suyo. Vale, o sea que es sobre todo tinta. Sí, lo que Y pasa que, claro, solo hay una pieza, entonces, que es la suya. Eso es entonces lo que Instagram, entiendo. O eso claro, parece, será uno ¿no? de cada quien, Mm, como hemos hecho en Barcelona. eso es. Eso es. Qué Bueno, locura. pues está muy bien, ¿no? A mí me parece muy pro, me parece muy pro, muy pro. Ujú. Y me parece que está estudiando algo a lo que yo no acabo de, o sea, no tendría que estudiar su cuenta, obviamente, pero creo que tiene el concepto bastante pillado. O sea, que está estudiando o que está haciendo sobre algo que tiene hiperpensado las piezas, porque tienen bastante unión entre ellas. Lo que no Mm. entiendo, o sea, porque el vídeo, hace vídeo arte, ¡oh, qué bueno es esto! Oye, muy bien. Otra cosa que os quiero decir, no quitéis los likes. Es decir, creo que ahora, no tengo ni idea, pero creo que, bueno, no tengo idea, sí, sí tengo idea. Creo que o se ven los likes que te dan o no. Es preferible que te vean que te han dado 3 likes a que no se vean. No porque se tenga que ver los que te dan, no por esa razón, sino porque es para mí un gesto absolutamente honorable enseñar claramente a quiénes gustas, a quién llegas y a quién no. No tienes que esconder los likes que tengas. Hay veces que hay 3 y hay veces que hay 300. No depende de ti, ni de lo que sea, ni que sea buena tu obra, ni que sea mala. Ole, eso me encanta. Mira, es que yo quería ser paleontóloga. Míralo, me encanta. Oye, me flipa. Sí, está muy interesante todo lo que tiene, ¿eh? La verdad que sí. A Oye, mí también me gusta. te sigo right now. Está, no, está muy, está súper, hostia, está súper currado, ¿eh? Parece un vademecum todo explicado. Me encanta que la pieza esté explicada como, sí, me Mm, gusta mucho. Y me gusta ok. mucho que use mucho la tinta, me parece una cosa, o sea, ir a los orígenes me flipa. Mm. Bueno, Y muy te digo lo bien. de los likes porque no me gusta nada la gente que quita los likes, porque no pasa nada que no tengas 50 likes, es que da igual. O sea, está Ya. mucho mejor decir, soy fiel a la gente que me sigue y son 4, pues son 4, Mm. Oye, pero ¿sabes? de No todas pasa maneras, nada. en Instagram, ¿se puede quitar los likes? Por lo visto, o sea, a mí me Ah, dijeron el sí. otro día, porque dije, coño, ¿por qué de gente no veo yo 500 likes de una y luego me pongo en otra? De repente estoy bajando, estoy haciendo el scroll ahí a full y de repente solo sale, le gusta a Pepito y a tomar por culo. Y digo, pero ¿por qué solo sale Pepito? No sale el número, ¿no? Que a mí me da igual los likes, que me la sudan, pero no lo entiendo. Mira, yo empecé a trabajar con Nena. Nena es una mujer maravillosa a la que conocí teniendo una foto en Instagram y un like. La conocía como Nena Loyasa, pero yo la conocí como Te quiero mucho, Chocho, o sea, XO. Sí, la conozco, me Y encanta su trabajo, soy gran es fan. maravillosa. O sea, desde Mm. aquí, Nena, love Sí, you. sí. Pero aparte, yo la conocí teniendo una foto, ¿sabes?
y no pasa nada, o sea, tenía una foto, ¿sabes? No es un Juan Francisco Casas que tenga 200.000 seguidores, no, pero ¿y qué? O sea, si tu trabajo es bueno, da igual que tengas un like, da igual. Ya. Entonces, no hay que avergonzarse de tener pocos likes, no hay que Mm, regirse por eso, aunque ahora mismo sea la vaina de que si tienes no sé cuántos mil seguidores es que es bueno, pues no, pues ya. sinceramente no. O sea, tú, por ejemplo, cuando a la hora de, en un momento dado, seleccionar, porque esto también es interesante, ¿no? Para mucha gente que igual esté viendo el Vale, canal y que sean artistas, el sí. poder un poco entender la mentalidad de alguien que se dedica, pues eso, a hacer curadorías o a hacer de marchante y tal. ¿Tú Ajá. tienes en cuenta, por ejemplo, ese factor? El factor No, likes, para nada, por lo que no, dices. O no, sea, te da cero, completamente cero. igual. De Te... hecho, incluso me echa para atrás. Ya, 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 O ya, sea, ya, me echa curioso. para atrás porque se me va la autenticidad. Y luego hay mucha gente que se compra los jodidos seguidores y a mí eso me parece feísimo. Ya. Ujú. Porque es como, no sé, tú vas a una inauguración y la gente va porque la invitas, ¿sabes? O sea, no estás pagando a la gente para que vaya, no sé. Ya. Considero que lo auténtico, aunque sea un seguidor, es maravilloso. Hay gente, hola, ¿qué tal? Damien Hirst, ¿cuántos tiene? 200.000, 1 millón, pero Santiago Sierra tiene 4.000. ¿Y qué? ¿Es malo Santiago Sierra? No, No. claro, ya, ya, ya. Pregunto, no sé. Sí, Entonces, totalmente. Sí, sí, entonces si, nos, si, estoy de si, acuerdo, estoy de si nos acuerdo. regimos por los seguidores, vamos de culo. En el Mm, arte, digo. No te sí, digo sí, que sí, sí. yo, o sea, en el arte plástico, no te digo que seas actriz o actor o que Mm, seas, no sé, un cómico, yo qué sé, ¿no? Algo que tenga que tener mucho más feedback de público. ya. Creo que el arte no hace falta que tenga tantos seguidores. De hecho, creo que el Outsider es maravilloso. Mm, Y hay gente que no totalmente. tiene Instagram. Ya, 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 ya. Totalmente. Tenemos también un super chat de Jaime Mastranzo y acabamos de recibir uno de Balu de ¡Ole, 20 Balu! euros. ¿Qué es lo que es, tío? Habrá que analizar la cuenta de Balu también. Pues Ah, no te preocupes que eso vamos, con toda la paz. Ya verás. vale, Jaime Mastranzo no ha puesto Link, la dirección, pero voy a buscarla, a ver si la búscalo encuentro. por Instagram, a ver. Vamos a ver, Jaime Mastranzo. Mastranzo A, Jaime Mastranzo. Vale, ya lo tengo aquí. Ok. Ok, vale, pues venga, vamos allá. Ya sabéis, para toda la gente que nos estáis viendo, que acabáis de llegar, si queréis que analicemos la cuenta, podéis dejar un super chat y automáticamente vamos para allá. A ver, compartir pantalla y aquí tenemos las piezas de Jaime. Jaime Mastrance, Watercolorist and Illustrator, Uh. México. Oh, Ah, wow. mira, aquí, si quieres, también tiene aquí un link a una página web que también podemos, si quieres, mirarla. Joder, los mexicanos tienen un curro de webs que flipas. Es que todos los que me he encontrado, o Sí. sea, tienen no sé si es por la educación que les dan, pero es que siempre tienen una web ole. Muy bien. Ujú. Es que eso es como que lo tienen hipercurrado. Yo no tengo ni web, a mí me da igual, pero es verdad que, ole, está curradísimo. Sí, sí, es curioso porque teniendo, o sea, partiendo del hecho de que tiene obras que son como de carácter más figurativo, ¿no? Como esta, Sí. o estas, que son como más abstractas, trabajando Pero así, ¿no? fíjate, la Como, figurativa está dividida en 9, ¿sabes? Es muy bien eso. sí. Sí, Al pero esto no final, sé, un cacho de cada obra es abstracta si la divides. Muy bien. Menos sí, el pero de medio. esto es de Instagram, ¿no? Esta función que tiene de poder Esa, subdividir, sí, estoy de acuerdo y no. Me ¿o no? Ah, encanta. no, 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 no. A ver, 20 por 20, 3, pues igual sí que son, Son 9 cuadros. podría ser, ¿eh? Podría Oye, pues ser. me parece increíble. O sea, me parece Sí, muy buena idea, como las. sí, sí, O sí. sea, 20 por 20 es también las Game Boys que hace Ira Torres. Son 20 por 20 y al final son, o sea, tú puedes hacer cuadraditos, ¿sabes? Y me flipa que sea como, al final es un lenguaje hiper contemporáneo hablar como Instagram. De repente, el año que viene va a ser Twitch, pues hablando como Twitch. Pero aquí, hablando como Instagram, si es de 20 por 20 la obra, hola, ¿qué tal? Me parece una ideaca. Mm, sí, sí. Sí, Nada, está muy bien. Bueno, pero en este caso, por ejemplo, esto pero no ahí es es, oh, una. wow. Esto es una No, eso foto. no, eso será una foto, digo, ¿no? Sí, pero es que ahora me deja dudando. Ahora me Ya, pero deja eso es como dudando. eso es urbano, o sea, eso es un mural. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es Me un encanta. mural. Sí, eso es un mural.
Sí, sí. en México. Oye, pues me parece muy chulo. Sí, a mí La también. obra es, aparte de la naturaleza, que me encanta la gente que hace land art. Oh, mira las mascarillas y eso, total. Mm, Oh, wow, es que me da esta pena verlo, ¿eh? Es una movida. Eso está pasando, literal. sí. 35 por 32. 35 5 por de treinta y 6. dos, Pieza toda culminada. la O sea, obra. esta sí que parece que es una pieza también dividida en diferentes partes. Pues Jaime, me parece una ideaca si lo has dividido en 6, 9 barra, me da igual, creo que Mm, lo has dividido en 6, sí que lo has dividido, porque si mm, tienes 9 arriba y 6 abajo es que has dividido la pieza. mm. La verdad es que aparte de colorista y muy naturalista, ole, y muy eco, ¿no? Es muy land art, tipo, wow, estoy criticando la mierda del ser humano y la naturaleza. Mm, Me parece muy guapo. Y me gusta porque sigue una línea muy, muy, muy horizontal, o sea, sigue una línea buena, ¿sabes? O sea, sí, no se contradice lo que está haciendo y eso mm, me parece setén. sí, la verdad que sí. Qué chulo. Y sí, hay mucho trabajo aquí también. Joder, otra vez que ocurre. Es que a mí la gente que curra tanto me encanta. O sea, es que de verdad, Rayito, es que me flipa la gente que Sí, trabaja. Es sí, no, a que, mí a ver, también, a mí porque también. estamos todo el día currando. Entonces, pues a ver, currante, mira, currante, ¿sabes? De aves. No sé. A ver, ole. A ver. Sí, me llama mucho la atención. O sea, veo que tiene muchas piezas, ¿no? Trabajando un poco con todo lo que está Está pasando. hipercurrado, está muy bien, es súper contemporáneo, además tiene un estilo tipo de 3 6 o sea, a mí me encantan los números masónicos, que son todos múltiplos de 3 y me flipa que sea 3 6 9 3 6 9 me encanta, Pues sí, muy bien ¿eh? hecho. Hombre, las estos pintadas, pues la Sí, primera vez que lo veo, Jaime, la sí. primera vez desde que ha empezado el puto virus que veo a Peña que pinta mascarillas. Bravo. Aplauso lento otra vez, míralo. El bat. Me encanta. ¡Ay, me encanta! ¿Cuánto vale? Aplauso lento otra vez. Re- Es que me encanta cómo hablas, tío. Extrema y dura, tú sabes. Aplauso lento, me encanta esa frase. Está genial. Pues oye, sí, la verdad es que yo tampoco, creo que yo tampoco ¿Ya la has había visto visto tú? antes, ¿eh? ¿Tú ya has visto las mascarillas pintadas? No, Yo por eso no. digo que no la había visto. Yo no sé si es como, yo qué sé, algún tipo de exposición, iba a decir exposición culpable, pero estoy leyendo aquí, presuntos culpables, culpables siendo inocentes, y Me se me flipa porque cruza, es se me culpable, entrecruza esa lo que... presunción de inocencia. Ni ha Ay, sido el puto vampiro, ni ha sido un gallo, ni ha sido, ¿cómo se llamaba el animal? Que era como un, ¿cómo se llamaba? no sé. Pangolín. Ah, sí, el pangolín, es verdad, el No ha sido pangolín. el pobre pangolín. ha sido Madre otra mía. cosa. Pero me Bueno, flipa que haya puesto la a verdad, los bichos ahí. están muy buenas. Mira, estas piezas yo creo que ya las habíamos visto, las había visto anteriormente, si no recuerdo mal. Ajá. Alguna vez habíamos hecho creo que la habíamos analizado, porque esta pieza al menos me Pero suena es bastante. todo agua, o sea, es todo acuarela. Aquí no, o sea, esto es acrílico. En este Ah, caso, esto vale, sería vale. acrílico. Vale, vale, digo, Sí, ostras. quizá acuarela, no estoy seguro, pero no sé si algunas de las piezas que hemos Lo de visto antes que me antes, has dicho que estabas viendo, eso es esto quizá, acuarela. ¿no? Eso es acuarela, hombre. Sí, Sabe Dios. watercolor, eso Sí, sí, es. sí. Sí, sí. Pues está muy bien. O sea, me gusta porque veo que, o sea, ¡Ay, el fíjate, chile me flipa! sí, pero fíjate que tiene como piezas que son como muy variadas, pero si te Sí, pero es fijas, la línea. sí, hay una línea, hay un hilo conductor, ¿no? Que de alguna manera une, pues eso, diferentes motivos, diferentes maneras de abordar pues, Y lo de la temáticas mascarilla distintas. me ha encantado. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Las Lo de la mascarillas? mascarilla me ha encantado. Sí, Y estas están muy buenas, ¿eh? encima de la cerámica, hay puestas bien colocaditas, como sobre Sí, nada, tela o muy sobre bien. tapiz. Muy bien hecho, muy bien. Mm. Bravo, Jaime. Sí, sí. Vale, Ole. pues vamos a ver. Bueno, van llegando más superchats de personas que también quieren que les comentemos. Acordaros, por favor, de poner el nombre en el mismo texto cuando hagáis el superchat, ¿vale? Que veo que hay algunos que no lo tienen. Nucoar, muchísimas gracias. También a Hildegard Tolearte ¡Nuco! o Loarte, también saludos, que también es una ¡Oli! persona muy querida. Y bueno, vamos a analizar la cuenta de Balu, ¿no? ¡Vamos! Vamos a analizar la cuenta de Balu, que además ha hecho una inversión que se agradece un montón. Ha puesto 20 euros de ¡Tu superchat. coño! ¡Uy, perdón! ¡Ole! Que a ver, que da igual, o sea, no se trata.
que cada el cual ponga lo que dinero, pueda, pero pero oye, está ostras, muy si bien, alguien pone 20 perdóname. euros, pues también se agradece mucho. Hombre, esas cañas que nos vamos a tomar, Valu. Ahí está, sí, sí. Vale, pues aquí tenemos, Me nada, la encanta. cuenta de Balu. Bueno, aquí hay cosas del opening que se mezclan, ¿no? Sí, También sí. de Canal Gallery. Pero bueno, vamos a analizar su obra. Y Dale. quiero, Teresa, yo sé que sois muy amigos, que os Somos habéis amigos ido, desde... Somos... a- Bueno, es que ha sido muy mágico lo nuestro, es que real, hace ¿eh? poco sé que os habéis ido de por ahí de cachondeo, he visto alguna foto Mira, un donde pedo... estabais en muy mal estado, decías tú, ¿no? Eh, pero quiero que dejes ahora a un lado la amistad La dejo. y que seas como muy honesta. O sea, quiero que digas alguna cosa buena y que digas algo que crees que es mejorable. ¿Sabes? Vale, Quiero ponerte un poco contra las cuerdas. perfecto. Venga, va, vamos allá. A ver, por Soy ejemplo. esgrimista, lo voy a tolerar, ¿eh? Es verdad, es verdad. Pues, por ejemplo, va, esta misma pieza, ¿qué te parece? Mira, a mí me parece las piezas que hace Balute al final de las... O sea, yo le conocí a él pues, por los stencils de Post Nobles de Bill Murray, porque yo Sí. Bill Murray, o sea, es mi puto ídolo y ya. Mm. Y mi ejemplo a seguir. Entonces flipé y lo conocí porque lo vi en Nueva York. Hola, ¿qué tal? Sí, yo Y también no a él, sino a estuve la con él ahí. pieza. Qué fuerte me parece. Es que tú Sí. imagínate, los lazos estos son una cosa muy rara que ya hablaremos otro día de lo místico, pero es la verdad. Ujú. Eh, cuando yo empecé a ver que Valo hacía también el tema este de quitar piezas y tal, a mí de primeras me recordó a Lucio Fontana de aquello de romper y tal y descubrir cosas, ¿no? Pues, a ver, el Lucio Fontana jugaba con el vacío, rajando Sí, sí. lienzos y movidas, Ujú. pero el Balu juega con la sorpresa, ¿no? Como el Kinder sorpresa, real, quito capas y aparece esto, ¿sabes? Y Ujú. juego y hago una pieza de esta manera, o sea, es un piezón. Aparte que Ujú. me encanta que les ponga la luz detrás y lo que más me flipa es que las meta en marquesinas como si fueran pósters o sea, marquesinas de autobús, marquesinas de la calle y me parece un currazo que se va más allá del... Mira, este es el que decías, perdona, de Nueva Buah, York. es que Sí, el Bill que, Murray. no, o sea, hola, ¿qué tal? Yo sabes lo que es verlo y dijo, ¡ay, qué guapo! Pero aparte de hoy, qué guapo, cuando ya vi el documental de Bill y de repente veo que le sacan a él, digo, ¿qué? O sea, ¿qué? Flipé. Dije, es que es absolutamente trascendente, seguro que Bill Murray ha visto esto porque es increíble. Es tan simple y tan bueno. Es otra de las cosas que tiene Balu, que es muy simple, pero tiene mucha amiga dentro porque él es muy suprematista y entonces tiene mucha vaina ahí dentro muy pensada, ¿sabes? No hace cosas baladí, no es tan Ujú. azaroso, ¿no? O sea, raja los pósters y todo el conglomerado de papel, lo va rajando a sabiendas de lo que se va a encontrar debajo. Él, aunque juegue un poco con el azar, no es Ujú. azaroso. O sea, él quiere buscar una cara, él quiere buscar un nombre. Mira, cuando lo meten las marquesinas ya me parece increíble. O Mm. sea, eso ya es como la obra. O sea, tener las pelotas de abrir la marquesina y meterlo y que ya lo vea todo el mundo, tipo, como si fuera un anuncio, se convierte de arte en marketing, pero no es marketing, ¿sabes? Y a mí eso Ujú. me alucina. Eso me alucina, de verdad. ¿Qué le criticaría? Que lo haga más. Que deje. ¿Cuál Que, es tu mayor defecto? Que me encanta trabajar. es que me encanta, soy japonesa y me encanta. No. Eh, creo que tiene aparte de, a ver, lo que ha emprendido ahora Balu es una cosa encomiable y está currando mucho de verdad, y lo digo a ciencia cierta, Mm. pero no puede dejar de ser artista, ¿sabes? Mm. Creo que él nació para hacer, joder, es que me encanta, para hacer esto, ¿sabes? O sea, creo que además es que trabaja mucho, reitero lo del trabajo, es que se nota Mm. mucho cuando alguien trabaja de verdad y cuando lo tiene pensado y la idea Mm. y creo que es absolutamente indispensable. Además, es que me encanta el combo que ha hecho de que sea él comisario barra galerista barra artista, porque se está dejando él de lado. O sea, otro día Mm. no quería poner su obra en la expo. Le digo, ¿pero qué dices? O sea, ¿cómo no Ya. vas a poner tu obra, sabes? La del ojo así fosforito, detrás rosa y naranja. Mm. Eh, Sí, está ¿Cómo no muy vas a guapa esa poner tu pieza. Me obra? fijé en ella, sí, sí. En la entrada a la Eh, derecha, ¿no? exacto. Sí, sí, la vi, la vi. Y es Nada, muy bien. como, tío, o sea, es que eres muy bueno en lo que haces y luego además el cabrón tiene
Tiene una cabeza, de Mm. verdad que yo, a ver, hablando mal y pronto, yo no me esperaba que tuviera esa cabeza. Yo pensaba que estaba loco. Y luego ya a partir de ahí, bueno, la amarilla me flipa. O sea, la que tiene el de perfil, que solamente sea Ah. el cartel y el color, es que es tan Malévic, dime que no. Me Sí, flipa. sí, no, no, está muy bien, está muy bien. El cabrón La- es bueno, para las cosas como el- son. sí, esta era, ¿no? O era una muy parecida a Esa, esta. esa, esa, esa. Era Lo que pasa esta, es que ¿verdad? no le hace juicio porque es que el fosforito no se ve. Sí, es verdad. Cuando la ves en directo se ve mucho mejor, ¿eh? Yo me acuerdo Absolutamente. también. De hecho, os digo, y otra Mm. cosa de Instagram, de verdad, no hacen, o sea, flaco favor a la mala foto sobre vuestra obra. Es preferible que no pongáis la obra y que pongáis un trocito de la obra, como mira lo que te voy a enseñar, a que se vea mal o en otros colores la obra, de verdad, de Ya. verdad. Me encanta que Mm. ponga en mensajes, o sea, me encanta cortar tu jodido vasco. Sí, 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 sí. No, esta está muy bien también. A mí me gusta mucho el tema mensaje, me gusta mucho, me gusta Mm. mucho. Las cosas como son. Mira, esa es. Mira, aquí Ole. se ve casi mejor, ¿eh? Sí, ahí Es se ve como que mejor. tiene un No poco se ve más de del brillo todo en el esta. fosforito, pero se ve mucho mejor, tienes toda la razón. Sí, sí. Es que flaco favor hacen las fotos a veces. ¿Eh? Hay veces que de repente las fotos engañan mucho en Instagram, Ya. pero de repente a mí le pasa mucho también a Miguel Serov. Ya. Bueno, eh, es que Miguel Sirov también trabaja con colores también con muy vivos, ¿no? También con muy mucho vivos y flúor. luego Bueno, mucho bueno, empaste. tampoco, no, flúor tampoco. No, No, no es que sea flúor, pero son colores realmente muy llamativos. Sí, 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 sí. pero no le hace ningún favor Instagram. Mm, No, o ya. sea, si tú lo ves en directo a Serov, que tiene una capa así, ¿sabes? De Sí, 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 pintura, es sí. como, ¡fua! O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Yo esto Mm, pensaba que era plano, ¿sabes? ya. Es muy y eso, la movida de Instagram es eso, que al final falsea, Sí, hay cosas que se tanto para pierden. bien Eso es como verdad. para mal, Pues sí. tal cual, Pues tanto muy para bien, bien como para Balu. mal. Venga, ¡Alú, va. bravo! Ese tío, oye, ir todos Vale, a vamos a ver. Barcelona, ¿eh? Maravilloso. Vamos a ver si encuentro aquí la Hildegard. A ver si te encuentro. Es que no me estáis dejando los nombres y es que luego tengo que. A ver, vamos a ver. Ahora la he encontrado por aquí. Vale, ya está. Ok, venga, vamos a ver Hildegard. Hildegard Oloarte. Hildegard, para quien no la conozca, aparte de ser artista, también tiene un canal de YouTube que está muy bien. Ole, ole. Y bueno, yo la última vez que vi un directo suyo estaba haciendo una obra de esta línea, una que era así con todo de puntos, que a mí me Uy, conecta mucho con el arte aborigen, con el dot es painting. sí, real, es Mm, verdad, ¿eh? Es muy, pero también me recuerda a dos de la Luna y me recuerda, no sé, a todos los abstractos como de la música, como Kling y todo esto, ¿no? O sea, como que muy mm, esférico, muy color y esferas, mm. como la música del cosmos que decían, de Paul Klee. Oh, sí. O sea que aparte de hacer el figurativo que acabo de ver de abajo 3, o sea que el Sí, figurativo barra tal, hace muy Paul Klee. ujú, eso es. Ok, mira, Que hay o que sea, seguir una línea. voy a tratar de ser también, o sea, lo máximo Objetivo. A mí, sincero, por ¿no? ejemplo, o sea, claro, está poniendo 3 y 3, cosa que me parece muy bien, porque si yo de repente veo una carita o algo figurativo y luego veo esferas, digo, a ver, ¿cuál es el contexto aquí? Mm, Entonces, me gusta mucho que haya colocado el Instagram tipo 3 3 3. Eso me parece muy listo por su parte, porque si yo no llego a ver que hay 3 3 3, digo, aquí está subiendo las cosas al hórreo, ¿sabes? En plan, pa, claro. y Sí, no, voló. la Y verdad que no. está bien, se respira como que está bastante ordenado, ¿no? Sí, está ordenado y eso está Mm, muy bien. sí. Vale, o Pero, sea, ¿cómo se sí, di, di, titula di. ella? ¿Cómo se titula ella? Hildegard. Ok, Hildegard Olo. Mira, ahí ok. tienes también. Hildegard Ah, bueno, Oloarte. bueno, eso lo voy a seguir entonces. Vale. Pues, bueno, o sea, yo si tuviera a ver, Yo a quitaba mí cosas. me gustan más las abstractas, ¿vale? Y a mí, O sea, estas aunque que me son gusta mucho la figurativas pantera rosa. están bien, porque además parece, o sea, no, no es un one line, pero Mm, casi lo parece, ¿sabes? Como que está hecho prácticamente como siguiendo, como de una, con un trazo como muy espontáneo, como muy relajado, y sí, eso pero está es al muy final bien, circular, igual que los círculos que está haciendo, ¿sabes? La sí, vaina es que es muy circular, porque en todos los sitios hay círculos, en los ojos, en los abstractos, en cualquier lado hay círculo, incluso la línea es circular, ujú,
pero es verdad que a mí me gusta, aparte de la Pantera Rosa, me encanta, me gusta más lo abstracto Sí, que lo este me gusta, el de la figurativo. Pantera Rosa Esa es la bomba. es el que más me gusta, sí. Y a mí, Sí, sí. ese me encanta. Y de los abstractos, yo esto lo digo, o sea, mi opinión, pero Mi que opinión, siempre luego, es nuestra opinión, que es que claro, no claro, quiero eso esto que es. parezca que somos aquí, no me gusta Sí, nada la sí, grandilocuencia, ¿eh? No eso me es. mola. A mí me gusta, por ejemplo, este me gusta bastante, este Este también. también. O sea, creo que es, El o otro sea, son detalles, son los tres de arriba son detalles de los tres de abajo. sí, sí, eso parece, ¿verdad? Sí, juraría. Detalle, sí, mira, sí, sí, totalmente. Como Vale. la escalado de rápido, ¿eh? Muy bien. Sí, a ver. O sea, de los tres, el que a mí más me llama es el de la derecha, ¿vale? Este de aquí amarillo. Tío, Pero yo porque es como también. el que se ve como que respira más limpio, como que transmite algo más de paz desde la perspectiva de quien lo ve. El que veo en medio y este de la izquierda Ajá. me gustan, pero yo creo que habría que, ya te digo que es mi opinión también, ¿eh? Sí, O sí, sí, sea, sí, lo que sí. es la capa que queda como detrás, la capa que queda en el fondo, Sí. igual suavizar un pelín los tonos de tal manera que los círculos puedan sobresalir un Verse poco más, más. Pues si exacto. O sea, no, al es como que final, queda demasiado. es que su leitmotiv al final es el círculo, entonces es verdad que queda muy abigarrado y al Sí, final como que se pierde el sentido. Yo lo sí, entiendo, pero sin embargo, el primero que tiene, que es sí, como la este está evolución, guapo. Pero claro, es exacto, es que como muy Pollock, sí, pero la sí, evolución es como la evolución de no acabar el círculo. sí, eso es. Sin embargo, da gotas, ¿sabes? Y me Mm, gusta mucho, pero es como que está evolucionando el artista, ¿sabes? sí, 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 Todavía sí. como que no o sea, ha encontrado que el círculo es su leitmotiv, por lo que veo, y los colores, obviamente. No sé, este, por ejemplo, no lo entiendo, pero me parece maravilloso. A mí me Porque se gusta, nota que es pero una cosa de aquí, pero mm, no, yo no le veo en consonancia con el resto. eso es, sí, eso es. Igual que me pasa con este, o sea, por ejemplo, igual probar Igual que a. me pasa con el Pollock, o sea, igual que me pasa con el primero, que no lo veo en Ya, contexto, pero sí que digo, ah, no ha acabado el círculo, está falta un poco un hilo evolucionando. argumental, ¿no? Como acabar de unificar. Sí, sí, o sea, Sí, está muy bien colocado 3-3, detalle, 3-3, círculo, círculo, pero sí, creo que hay lo que tú dices, que unificar el motivo, ¿no? sí, eso es. Sí, sí. Pero me Pero gusta, bueno, me gusta. muy bien, ánimo. Y las piezas, Dale. vi una que estaba pintando en el directo que era uno así con círculos que era para un tamaño bastante grande, ¿no? No Uy, sé. burra grande, ande o no ande, siempre. Sí, ese estaba bastante chulo. Estaba bastante chulo. Vale, vamos a ver otro superchat que hay por aquí de Nuuko Art. Jolín, pues que de. ¡Unuco! ¿La conoces? Hombre, que sí le conozco, ¿cómo Ah, no? es un chico, vale, vale. Es Nuuko. artista mío. A ver, vamos a ver. Nuuko. Nuco, tío. ¿Cómo Vale, estáis? Siciliano, de a ver. corazón. Vamos a ver. Un momentito. Aquí está. Nuuko. ¡Ah! ¿Qué iba a decir yo de esto? Si comisaría yo la primera, qué cabronazo es. Il silenzio è mafia. El Silencio Mafia, o sea, el Nuco es un artista muy político. Como podréis observar, estudia muchísimo cómo tiene que poner sus obras, como podréis observar. Sí, hostia, sí, se nota muy limpio todo, ¿eh? Muy Está bien trabajado. curradísimo. Nuco Mm. es una persona que trabaja todo el rato, no para de verdad. Hice la última expo que hice de él, que fue en abril, coño, ¿cuándo fue Teresa? En septiembre, fue en Nigredo, TV, y se llamaba Ora Pro Nobis, que es la primera obra que tienes ahí, y va de la mafia, pero sobre todo de la relación que hay entre la mafia y el Vaticano, ¿no? Como algo Ostras, súper político. Está qué de bueno. puta madre. O sea, hola, me flipa. Pero aparte de que yo soy muy mafiosa y me gusta todo el rollo, tiene un... Vaya peña, estamos aquí. Sí, Didi. así Somos unos somos, tú mafias sabes. todos. Sí, sí. A ver, pero bien, pero mafia de familia, De buen bien, rollo. Sí, farmacia de la. exacto. Y el tío, pues aparte de que pusimos una pared verde con todos los santos que son todos los patrones de los mafiosos, de las familias mafiosas, que hay millones, ¿no? O sea, la Gomorra, o sea, sobre todo hablábamos de la Cosa Nostra en Sicilia, pero bueno, ya sabes que hay Gomorra, o sea, la Camorra, la Cosa Nostra, lo diré, no me sale la de Roma ahora, la Suburra, todas estas. Pues el tío, como es siciliano y sabe muchas cosas y esconde su nombre real, eh, trata sobre la política de una manera muy artística y aparte es una experiencia. Cada vez que tú vas a una de Nuco es experiencia. O sea, no es la obra en sí,
Al final es muy contemporáneo porque no es la obra en sí la que tiene el significado, sino el proceso y lo que tiene dentro, ¿sabes? Es un Ujú. tío muy, muy listo. Es un tío muy listo y currante y a mí, reitero, a trabajar. A ver, me interesa esta pieza. La pieza... Bonsai muerto encontrado en la calle con piezas de plástico recolectadas y una base de Sí, madera sí, porque cubierta también hace... con papeles de información económica, de Financial, Sí, a ver, de él Financial ha Times. trabajado siempre, bueno, es que no sé si puedo decir estas cosas, pero bueno, digamos ¿Por que él qué? tiene muchísimo, porque es su vida, ¿sabes? Y Ah, entonces vale, la, vale. la vaina es que sabe todo de la economía porque él trabaja en bancos, ¿vale? Es artista y banquero. Entonces, sabe perfectamente la mierda de la economía y entonces Ajá. critica casi siempre el tema del dinero. Le hace, ¿por qué está el Vaticano liado con la Cosa Nostra? Por el dinero, obviamente. Aquí no estamos, o sea, aquí el dinero es lo que mueve. Entonces, critica mucho la política, la religión y el medio ambiente. Es un artista muy medioambiental. Ujú. Y hizo una cosa en Messina muy buena de todos los plásticos que ahora mismo se lleva mucho, eso de ser land art o eco art, pero eso lo hizo él hace, un montón. Y creo que a partir de ahí, cuando empezó a criticar todo lo que es la política y el ambiente y la mierda que estamos haciendo en el mundo, encontró como su estilo, ¿no? Como de yo sirvo para que tenga que lo ve una experiencia y aparte que tenga un pensamiento crítico, ¿no? Sobre el dinero, sobre la tierra, sobre el humano en general, ¿no? Que nos vendemos rapidísimo y me gusta mucho. ¿Qué te voy a contar? Ya, 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 ya. Estoy viendo el chat, había aquí todo un ¿Qué está debate pasando? porque Cuéntame que no veo nada. sí, ha habido un super chat de Carlos Cervera, que es un buen amigo del ¿Sí? canal también. Le, Grande. le han dicho, oye, ¿por qué no? Porque él decía que no era para que comentáramos su canal, Ajá, o sea, su Instagram, perdón, ajá. sino pues que era pues, bueno, por apoyar. Y alguien le ha dicho, oye, pues patrocina a Ole, alguien. Ha ole. propuesto a Gaby M, que también es alguien muy querido en el canal, que también está siempre apoyando y tal. Y ella dice, no, no, le No. da como... Entonces, nada, vamos a respetar a Gaby. Claro, jolín, a mí es que es verdad, es que la vergüenza es jodida, ¿eh? Ya, Pero ya, también ya, ya, ya. hay que ser humilde. Está muy bien tener vergüenza de vez en cuando. Sí, también. Sí. Vamos a ver otro Instagram mientras se acaban de decidir respecto a quién adjudica a Carlos ese superchat. Vamos a ver, Petén. mientras tanto, ha habido un superchat de Julián Díaz Cabeza, Ajá. Yassi.dope. Voy a un momento a Vamos a ver. buscarlo. Ay, me Y- suena. ¡Ay, sí! ¿Qué ¿También lo pasa? Ya sé conoces? quién es. Sí, lo conozco. Bueno, si tienes aquí a toda tu familia. Joder, no, es que conozco a mucha gente. Si es que es una Ya. cosa. No, bueno, Bueno, ¿qué te bueno, voy a eso es contar a bueno. ti, no? Digo. Sí, sí, sí. Vale, vamos allá. No, no. Ole, Jaime, ese tío Jaycee. ¡Buah, me flipa! O sea, es que me encanta. Pues Me nada, encanta. vamos a ver un poco lo que hay por aquí. Es que es muy bueno el cabrón y es muy humilde y eso me gusta mucho. ¡Ole, camarón! Vamos allá. Qué bueno. Ostras, Ja, es muy muy bien. bueno, ¿eh? Mm, Pues lo conocí en la expo de Lidia, vino a verme Ira Torres y Rubén, hola Rubén, ¿qué tal? Y él quedó con Ira, porque creo que ujú. se presentó a Arte Aparte, que voy a ser jurado con Patricia, la de Renace, y se presentó y por eso lo conocí a Ira y vino a ver la expo de Lidia Garbín aquí en Esgrima, que tú sabes que yo hago a veces exposiciones en mi club. Sí. Y, y jolín, aparte de ser un chico maravilloso, es que lo hace muy bien, coño. Es que es un buen artista y me flipa lo que hace. Porque es hipercontemporáneo, es muy millennial, es muy de su gente y eso se tiene que apreciar. O sea, es que mira, o sea, la figuración que hace es muy buena. Porque tiene un estilo propio y al final es que ha encontrado su estilo muy pronto, porque son gente muy jovencita, ¿sabes? Ole. Mm. Es que es muy bueno. Es muy bueno. Me gusta mucho esta pieza. Es que es Esta muy me gusta bueno. mucho. La cara Bueno, número 92, 100 Faces Challenge, es la de Leaf Baylet Boy, un pedazo de artista del grupo Canello. Si tenéis un ratín, a veces está. sí, es que es Qué eso, bueno. ¿sabes? Que al final pues pinta
su contemporaneidad, o sea, sus artistas que le gustan, sus amigos, algo que le haya inspirado muy figurativo, ¿no? Como que el humano le inspira y me gusta mucho que le inspire esas formas de hacer cualquier Mm. artista, ¿sabes? O sea, no es un retrato al uso, es muy bueno. Me recuerda mucho a un chico de Granada, o sea, quiero decir, como que se parecen, no se parecen, pero sí, o sea, como en el tema de cómo tratan de bien retratar a algo que quieren o algo que les ha inspirado, ¿sabes? Lo hacen muy bien, lo hacen con un respeto que alucina. Un chico de Granada se llama Juan, que hace también acuarela, joder, no me acuerdo el nombre, por Catroya. Pero bueno, Daisy es la leche. A mí, mira, es que mira, o sea, mira, O sea, a mí a ver, de sus piezas, lo que hay o sea, hay una que me ha llamado, o sea, todas me gustan, ajá, pero esta en concreto me gusta muchísimo. es que es Y me gusta, increíble. y te voy a decir por qué, porque normalmente cuando trabajas con pintura, se rehuye un poco lo que es la línea y se trabaja más con lo que es la mancha, ¿no? Tratando de buscar ese efecto como más realista. Ajá. Sin embargo, él aquí ha fusionado de una manera que me parece muy interesante todo lo que es la mancha con lo que es la línea, por ejemplo, que Fíjate delimita el la que le sale contorno. aquí, exacto, mira Y la luego línea que le el sale detalle aquí. este, por ejemplo, de la oreja, Eso es un flipe. que Es de que hace como repente si es fuera como, glitch, ¿sabes? sí, Como eso que la es, imagen se ha jodido, pero no. me Y encanta. me encanta. Este efecto me parece súper interesante. Eso es un Igual que canteo. O sea, esto, lo de la esta oreja es un línea de canteo. aquí, esto, o Y la de sea, la boca, la de la que le sí, sale hacia arriba, hacia la sien, es un canteo. Muy sí, bien, sí, sí. muy bien, muy bien, muy bien. Nada, me gusta mucho. Es Esta muy pieza en grande. concreto, las otras me gustan también porque veo mucho control de, pues bueno, del Es control porque lo pincel. tiene controladísimo. O sea, a mí la Sí, movida que me gusta más de él es que me evoca como a Lucian Freud sí, en cuanto a que cómo trata a la persona, en cuanto a cómo trata eso, la forma, cómo sí, es hace. verdad, es Es verdad. una movida como que me recuerda a él, como que me evoca, ¿sabes? No es que sea como Lucian Freud, pero me evoca esa manera de tratar las caras, de tratar como la intensidad que tienen en el gesto. Y bueno, ya Mm. aparte de la movida técnica de poner la oreja como un glitch o las líneas que hace, no sé, a mí me parece muy bueno. Sí, está bueno. Me gusta este contraste que tiene. Y Así, me gusta mucho que haga este las toque notas clásico. arriba. Mm. Mira, es que es una maravilla, es que a mí me encanta. Es que está muy bien. Es que está muy bien. Y yo quiero Mm. que siga así y que. Uf, muy bien, muy bien. La verdad, o sea, o sea, va a evolucionar, porque yo creo que él va a evolucionar a algo muy tocho. ¿Sabes? Ahora mismo está como en un sitio muy, muy, muy lineal, muy guapo, pero creo que va a dar un ¡pum! En cuanto, pues, que es que la vaina de la oreja que tú has dicho, creo que Mm. eso va a ser como su movida. O sea, que el tema glitch y la mancha van a Mm. ser, creo que va a evolucionar. Es que son chicos muy jóvenes, tío. Es que es Sí, maravilloso, porque es que les queda mazo. Míralo, es que hola, es que hola, ¿eh? Mira el collar. sí, mira, este tipo de efectos, ¿no? Que dices del Eso, el efecto glitch. efecto glitch, a mí me Sí, encanta, sí, está muy chulo, sí. me encanta. No puedo, aquí, mira, es que Jayce, es que es muy bueno. Ya está, lo siento. Aquí, es que a ver, es que yo me fijé en él hace mucho, ¿sabes? Entonces, Ya. pues, ole. A mí es que, a mí, ¿sabes qué pasa? No sé, es algo, siempre a título personal, voy a reiterar, esto es como decir supuestamente, hay que decirlo siempre. Eh, es que el tema que escriba las cosas es que Mm. lo tiene, no sé, fíjate la chorrada de escribir cuatro cosas al lado, me parece. A ver, no todo el mundo, ¿vale? O sea, vamos a ver, pero me gustan mucho los estudios que hace, me gusta mucho. Me gusta más muchas veces el boceto que el final. Ya, sí, eso es verdad, ¿eh? Yo cuando vi los bocetos de Rivera, de de Luis Pañoleto, de José de Rivera, dije, perdona, ¿es mejor que cualquier obra? Sí, Mm. es un flipper. Y yo no soy, mira que yo no soy de Picasso, pero cuando ves los bocetos que hace el Guernica dices, ole, Ya, sí, es verdad. y esto me encanta, ¿sabes? A ver, esto es más normal, ¿sabes? Incluso hace la mancha con el grafito, pero cuando lo extrapola a la pintura ya, a lo que nos dibujar, a mí me parece que es un crack.
Está muy bien. Mira la nariz es maravillosa, la sombra FP. Mm. Sí, me gusta. Aquí le metí un poco de spray también, ¿no? Sí, mola porque hace Aquí técnica abajo. mixta ahora, sí. Al final se Mm, llama Jaycee y viene como de lo urbano, ¿no? De graffiti. mm. Nada, muy chulo. Muy chulo, bravo. Ole, ¿qué te voy a contar, Jaycee? Ya lo sabes. Pero vamos a currar, ¿eh? A currar y a seguir. Si eres fan de mis dedos llenos de roña, échame un like o algo. Nada, muy bien. Nada, pues oye, Bravo. enhorabuena, enhorabuena, Julián 10. Qué muy buen trabajo, o sea que para adelante. Ole, A ver, Carlos al final dice que comentemos directamente su cuenta. Vamos allá, un momentito. Vamos andiamo. a ver, un segundo. Bueno, hoy estoy viendo que hay mucho nivel, ¿eh? Al level, ¿eh? Hay Es que me level, hay encanta el level. level que hay ahora. ¿Te has dado cuenta el level que hay ahora? A mí me Sí, sí, alucina. hay mucha gente haciendo cosas increíbles. Yo estoy A ver, living absolutamente con los millennials. Real. a ver, a ver, vamos a ver. No sé, esta de Carlos. Bueno, Carlos Uy, Cervera Cruz participó en el Art Talent ok. y Uy, bueno, que quedó clasificado en la final, fue una pasada. su huevo, ¿pero qué es? ¿Es cera, Bueno, resina? ¿Qué a coño mí es? tengo que decir que a mí me gusta mucho este tipo de Oye, a pintura. mí. Además, es que concuerda mucho contigo él, ¿eh? Sí, O sea, sí, con tu obra, digo. sí, tiene un aire, tiene un aire. Sí, como O muy sea, concuerda en monstruosa, cuanto dices. a eso, ¿sabes? A la sobrante, me flipa. Sí, sí, mucho detritus. A Guay, ver. total. Ah, vale, uy, tiene música, tengo que ir con Tiene cuidado. música. Sí, porque si no te cortan, ¿no? Es una Sí, vaina eso es. loca Sí, sí. de, de derechos. Sí. Me gusta mucho, Carlos. ¿Qué es? ¿Lo puedes leer por fin? Yo no me fijo. Es que ahora no me acuerdo exactamente. Me parece que era como Resina, por Expand, ¿ok? ¿no? Bueno, si Ah, no, ahora Carlos que poliespan. lo diga, pero me parece que era por Expand y luego encima le va echando Titán. todo tipo de materiales, así rollo barniz, pero no estoy seguro, Ajá. no sé exactamente, ¿eh? Caída. A ver. No, es que él trabaja también a nivel de crecimiento personal, está haciendo todo un trabajo Ah, interior de la hostia. míralo. Y Ole, qué trabaja por bien. un lado como, desde su lado como más creativo, Ajá, ¿no? O sea, más creativo en el sentido, pues, dentro de lo que vendría a ser los márgenes de lo que es el arte contemporáneo, y luego tiene ajá. aparte su propio trabajo, pues eso, como más personal, donde también se trabaja y tal. Ole. Bueno, o sea, a mí personalmente me encanta el trabajo que hace Carlos, Sí, pero es ¿eh? que es alguien que cuando luego lo conoces, te das Sí. cuenta de que tiene técnica, pero aparte, o sea, le da muy bien al coco, Al ¿sabes? coco. A la A mí esa hora, gente. sí, a la hora de poder, o sea, argumentar, el explicarte el por qué ha hecho lo que ha hecho. Es que es absolutamente imprescindible en arte Sí, contemporáneo. O sea, sí, sí. sí, sí, sí. Muy bien. Y él en ese aspecto, la verdad que es un crack. Uy, qué chulo es ese. Mm, Oye, eso es una maravilla, ¿eh? Está muy sí, bien. sí, está muy bien. Y es Ole. O curioso sea porque... que mm, es sí, polifacético tipo escultura, pintura y ¿qué más? sí, o sea, él lo que más, ahora últimamente yo creo que, si no me equivoco, ahora está haciendo como mucho trabajo a nivel de esculturas, por lo que voy viendo Ok. en stories que he ido viendo y tal, Ujú. pero luego también pues, tiene cosas como más rollo instalaciones, también pues eso, Ajá. más tipo pintura, etcétera. Porque es todo pensamiento al final. Sí, eso es, eso es. Él, además, yo creo que de alguna manera también fusiona todo su ¿Es trabajo su con... retrato o es su foto eso? ¿Eso era? ¿Al cual? ¿Esta? Eso, ¿es un retrato o una foto? No, esto es una foto, creo. Ah, vale, es que no me fijo. Ah, Sí, vale, sí, 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 perfecto. sí. Vale, vale. Es que pensaba que era un retrato y digo, Sí, coño, es qué que es, guay. es como muy pictórica esta foto, ¿eh? Realmente Sí, ¿eh? podría serlo, ¿eh? Sí, sí. Sí, tiene un... Y mira, o sea, es como que me gusta porque siempre le intenta como darle una vuelta de tuerca. O sea, el tío tiene técnica, pero es que aparte intenta como explorar los límites. Por Eso ejemplo, está muy esa bien. escultura que hemos visto antes Sí, se sale mucho de lo que estamos acostumbrados a ver. O sea, total. en un momento dado puedes pensar en Paul McCartney o Sí, no sé si lo conoces, que tiene obras sí. como muy densas y como muy, A como ver, a casi mí de la mal escultura, gusto. de lo que he visto, lo que más me gusta es el cuadro de las tres cabezas. A ver, tampoco he visto todo, ¿eh? Pero y la Ujú. escultura es un petardo, porque al final es que es lo que tú dices, no es una cosa que se vea normalmente.
Sí, sí, Y se sí, ve sí, que está sí. muy pensado, o sea, parece que cada capa, que seguro que son 2000 capas, lo que le ha dado, está Sí, pensada. Y me sí, parece eso de es. puta madre. Porque se Pues nota sí, que está pensado, que no es azaroso. pues sí, 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 totalmente. Y eso A está ver, genial. vamos a ver quién más hay por aquí. Marco Jole, Malvicho estamos dice, al full de mango. ¿Qué pasa aquí? sí, quien comente Viva tu Tatis le dono el super chat. Vamos a ver quién ha Tu comentado tatis, le gusta Viva tu Asterix y Tatis. Obelix. Me encanta. Sí, Asterix a full. ah, Por tu Viva tu Tatis, tatis. Matías Vivot. Hombre, Matías también. Vale, pues venga, vamos a comentar el de Matías Vivot. Matías Allá Vivot va. también es alguien con quien he colaborado en varias ocasiones Ajá. y que a mí me encanta. Me encanta él en lo personal, o sea, como persona. Y su trabajo me parece que está muy bien también. A ver. Hoy te digo una cosa, es tan importante que la persona sea buena, dime que no, Rayito. Ya, sí, sí, totalmente. Esto lo A ver, espera, siento, pero porque es Matías así. Vivot creo que tiene uno de que es más de música y otro que es más de arte. Espera. Matías Vivot. Esta gente renacentista, ¿eh? Que hace de todo. Es Ya, maravilloso, sí, sí, totalmente. te Hoy lo día. digo. La verdad es A que ver. estoy absolutamente en ah, la época. Aunque me hubiera gustado mucho más vivir en el Renacimiento, las cosas como son, pero bueno. ¿Sí? ¿Te hubiera gustado más vivir en el Renacimiento? Oh, yo es que hubiera sido una Medici. Es que es mi función vital es ser una Medici. Vale, pues aquí Todo el tenemos día de varias fiesta piezas. y con Vamos allá. artistas. Maravilloso. A ver, vamos a ver. No sé. Bueno, si no le han censurado en Instagram, supongo que no censurarán aquí tampoco. A ver, a ver. No, sí, sí, me puede sonar porque de repente, ¡pum! ¡Ole! Vale. Vale, ¡Ole! pues tiene. Él trabaja Es mucho como las así. señoritas de Aviñón, pero de ahora, ¿no? Es muy Sí, top. eso es. Eso Mm, es. muy Picasso. A ver, ese. ¡Ole! O sea, Cuéntame tú, ¿qué sabes este de tipo de él? dibujos Cuéntame. están bien porque es como que sugieren. O sea, con dos trazos de repente te hace que una silueta, una figura, donde te combina lo que es la silueta y ya ves a la chica. Y sin Sí. embargo, la mitad prácticamente simplemente No son está manchas de acuarela, real, pero están muy bien real. colocadas. Muy bien hecha, ya ves. Hiper pensado. Sí, ¿Y cómo el es él? O tema. sea, cuéntame. ¿Y eso qué es óleo? ¿Eso abrazo? Esto, pues mira, puede ser. La verdad es que Ostras. yo diría que El sí que es amor y el óleo, pero sí, olvido. mira, óleo sobre tela. Ok. Vale, sí, 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 este está muy bonito, la verdad. Está muy chulo. Está muy Pues bien. él, ¿qué te Además, me puedo gusta contar de mucho que sea de Matías? izquierda. Sí, por favor. Se me hace raro hablar de él así porque sé que estará viendo y entonces es un poco raro hablarle. A ver, yo Pues lo que te puedo decir imagínate. lo que te puedo decir de Matías es que es alguien que cuando hablas con él se le ve como muy centrado, como con las ideas muy claras. Focus. Me flipa. Sí, muy focus y como a mí me transmite una sensación como de orden Me en encanta. general, en lo que es Y él, qué en lo personal. difícil, y qué difícil. Pero cuando ves sus obras, si te fijas, por ejemplo, incluso cómo está presentado el Instagram, Me encanta. en cuanto a lo que es Muy bien el hecho. trabajo cromático, etcétera, realmente transmite orden. ¿No? Fíjate Sí, estas sí, sí, series, sí, ¿no? sí. Tienes Es toda la como, razón. es Compro un buen orden. reflejo de lo que yo siento que es él en lo personal. O sea, él es una persona ordenada y ves sus Ajá. piezas y, por supuesto, son muy creativas, son muy originales, lo que quieras, pero está todo de una manera como muy limpia, muy bien presentado, muy bien ordenado, etcétera. A ver. Ole. Sí, aquí Además, podríamos es ver, que ¿no? Como explora influencia un poco mazo, del ¿no? O sea, como de cubismo, ¿no? construcción, cubismo, luego me voy Sí, a lo figurativo, pero un poco oriental porque no está centrado, sino está de un lado. eso Y es. luego hago mancha. Bueno, ¿y esto? Mira, este está Ole, bueno ¿eh? también. Mira, es un Joder, poco, es está como lo que leyendo hemos una visto chica, en me los tres flipa. primeros, que había, este que habías dicho que era Te recordaba las damiseles d'Avignon, Sí, real, me recuerda un poco a lo mismo, pero como, o sea, como que se perfila a eso, ¿no? O sea, es como total. realmente un simple boceto que Bueno, va es un que poco en la cuando le línea de das esto. valor a la línea es maravilloso. A ver, Sí, sí, tiene una línea muy ole, suelta también. Hmm. joder, me encanta, me Y gusta bueno, mucho. luego, Madre mía, tienes que seguir a Mazo Peña, oye, me tienes que decir todos, ¿eh? sí, sí, Porque pues me están bueno, aquí gustando todos. tenemos más detalle. Aquí, por ejemplo, creo que en esta pieza Ahí es la quería él típica pieza, deleitarse. Eso es la quiere típica pieza que, deleitarse. si te fijas, la cara está un pelín torcida. Sí, hacia. Y esto es algo que a mí a veces también me ha pasado y tiene mucho que ver igual con la posición, con cómo estás pintando. Ujú. Y cuando lo estás haciendo no te das cuenta. Y luego cuando de repente haces la foto y lo ves de lejos, dices, hostia, igual hay un pelín de desplazamiento aquí. No sé si lo notáis.
Lo entiendo, pero ¿Sabes? te digo Como... una cosa, creo que este cuadro es simplemente su deleite. A ver, yo al final creo que muchos artistas cuando hacen la línea también, como le pasa a él, bueno, eso me gusta con la jeringa, hola. Sí, sí. O sea, cuando un artista hace la línea también, como lo que he dicho antes, que me recordaba a la señorita de Aviñón o lo que sea, o sea, cuando una persona se deleita en el retrato o en el detalle, Mm, creo que es una cosa personal. O sea, creo que es algo que ellos dicen, yo soy capaz de hacer esto, ¿eh? ujú, Entonces, o sea, como que tienen unas épocas de soy capaz de hacer algo hiperrealista o algo que muestre tal lo que es, aunque tenga su movida surrealista como pasa aquí, ¿sabes? Pero que puedo hacer esto. Me gusta mucho que lo gire, que siento todo vaya como hacia mi izquierda, o sea, que no sea centrado. Eso me ajá. parece una leche y me recuerda mazo a pinturas del 480 español con la luz detrás así medio amarillenta y Mm, parece que le ha dado un cirio toda la vida y que se ha quedado de ese color. Esa mm, pátina me parece guapa, pero te sí. digo que eh, él, o sea, no lo conozco y todo lo ordenado que es, solo tengo que verlo tal y como me lo has dicho tú por la línea y por Mm, lo bien que puede hacer con una línea que te enteres de todo. sí. Pero creo que todavía él mismo se está debatiendo entre qué hago, Mm, o sea, cómo me expreso mejor. Con esto, hostia, esto me recuerda al Cupido de Caravaggio, sí, tiene un al que aire. está dormido. Sí, 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 sí. El color es muy parecido y me encanta porque, a ver, el marco barroco, bueno, marco barroco, barroco no, pero sí más o menos. Ole, me gusta. Pues eso, yo creo que está como buscando, ¿no? ¿No? Y me gusta mucho la gente que no para y que no Mira, deja. mira este Míralo, vídeo. ¿y la nieve qué tal? Es que está en Patagonia, allí, o sea, es ¿Qué? como... Sí, sí, allí en Argentina, allí al sur. ¿Qué dices? Mm, ¡Qué grande! sí, sí, la verdad que me encantaría ir a Hostia, Argentina, poder ver un poco joder, y a todo esto mí. así de primera mano. He fichado a China, yo, a una chica maravillosa que Mm, también un día, sí, de Argentina. Pero bueno, ah, muy vendrá bien. en enero viene para Canal, porque hago la expo colectiva en enero allí yo. Ah, muy bien, muy bien. Qué guay. Me gusta, me gusta. Pues nada, Matías, yo creo que, o sea, si tuviera que decir algo, ya me siento un poco comprometido porque ya te digo, le tengo mucho aprecio a lo personal. Creo que va muy bien encarrilado, o sea que Yo también lo me pienso, que va gusta por muy mucho lo buen que está camino. haciendo. Mm. Me gustan especialmente estas que están, Y a mí, esta última serie. A mí personalmente me gusta más en este tipo de obras, por ejemplo, esta que hemos visto, me parece que está bien lo formal, pero es como que está todo un poco rígido, sí, ¿sabes? está Como rígido. O sea, porque todavía, lo el que te digo, creo que es brazo, o sea, deleite. o sea, es aquello que no, falta como un poco de soltura, ¿sabes? Como que tuviera un pelín más de movimiento, se queda un pelín Total. rígido, A ver, sí que se ve, pero pero yo creo que por eso, porque él o sea, disfruta más de la línea, aunque quiera deleitarse con lo pictórico, ¿sabes? mm, Y yo creo que está sí, buscándolo. Yo creo que está sí, en esta buscándolo. también me pasa un poco, ¿ves? En esta también le tengo esta sensación, como que está bien, o sea, es Sí. como bien, están bien las venas, la luz creo que está bastante bien, pero es como Sí, pero al final tiene un estilo buscando, o sea, tiene un estilo humano, en el sentido de que todas las personas que pinta son muy, muy parecidas. O Ujú, sea, me gusta cómo hace el músculo, aunque sea rígido y tal, o sea, que sí, todavía le falta un poco de que o sea, está encontrando dónde colocar la pieza, ¿no? Dónde colocar ujú, esa figura dentro de la pintura. sí. Eh, creo no sé, que lo va a encontrar, o sea, va muy bien, no sé. O sea, me Mm. gusta mucho como el estilo que tiene, así amarillento, el músculo rígido, como O tanta sea, el sombra, toque tanto clásico amarillo. este, ¿no? ¿Te Sí, gusta como que le dé el rollo un poco sí, o sea, ¿cómo se envejecido, llama dicho este de alguna manera, maravillo, ¿no? Roberto? Sí, me gusta Mm, mucho ese rollo, porque me choca que mm. tenga como la línea tan limpia y luego el sucio, ¿no? Sí. El amarillento ahí como si le hubiera dado un cirio. Me gusta esa gama de color, la verdad. Vamos a ver, tenemos por aquí otro super chat de Gramos Quique. Ok. Vale, ya lo tengo aquí, vamos allá. Bueno, no lo estoy diciendo, pero muchas gracias a toda la gente que estáis dejando super chats. O sea, Muchísimas al gracias. margen de poder comentar vuestro trabajo, ya sabéis que es una manera de apoyar el canal, o sea que gracias. Ya de entrada, pues si en algún Bravo. momento alguien dice, oye, que lo sepáis, os lo agradezco un montón. Venga, vamos a ver. Este es el de Gramos GXP. Mm, A ver. hostia, interesante, ¿eh? Ole. Sí, sí. No, no. Va arriba, para arriba. Espera, espera, déjame un momento, que acabo de Ah, mirar un lo poco más rojo. abajo. Ah, Sí, vale, un vale. segundo, ¿eh? A ver, Hoy ha ahora pintado a subo, ahora Courbet. vamos donde ¡Ja! quieras. Quiero Es ver a solamente para Courbet. hacerme una idea un poco de lo que hace.
Vale, yo para quiero ver ver a un poco. Courbet, ¿eh? Quiero ver a Hostia, Courbet. hostia, qué bueno. Tiene a Vale, va. Courbet ¿Dónde, ahí. dónde quieres ir? Tú, Mira, quiero guíame ir a tú. Courbet primero, porque tiene abajo, baja, 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 baja. Está en Hostia, el mira, centro, este qué ¿eh? bueno. A ver. Sí, Bueno, espérate, primero vamos a Courbet. Un momentito. Baja, 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 sí, sigue, sigue. Ahí, en el medio. Ahí está sí, Courbet, sí. ese. Oh, wow. A ver. Bueno, 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 bueno. Me parece muy bien, ¿eh? Es una distorsión total, ¿no? De una pieza clásica, que supongo que ya mucha gente conocerá. Bueno, Courbet es que es uno de mis putos ídolos, entonces pues tampoco puedo ser muy objetiva, pero me encanta la mano y me encanta que le haya distorsionado la puñetera cara y luego los pliegues de la camisa. Muy bien, me gusta. Esta Ahora, es un trip. Esta pieza la miras un rato es un trippy, y te, te lleva a otro sitio, ¿eh? O sea, real, realmente te descoloca, me gusta mucho. pero para bien. A ver, Sí. ¿qué más hay por aquí? A ver, para arriba los rojos me han gustado. Hostia, mira esta, un momento, a ver A ver. esta. ¡Olé! Me encanta. Sí, porque tiene la distorsión de Dalí, ¿no? De hacer eso tan grande, pequeño, Mm, pero luego tiene una propia distorsión como que no... Y luego mezcla... Uy, me gusta. te mola, ¿eh? Joder, ¿qué está pasando? Ay, Dios mío, me gusta todo. A ver. Hostia, qué ¡Olé! bueno. Sí, Bravo. está chulo este punto de distorsión, ya no solamente tamaño, sino que tiene todo como una pequeña ondulación así. Me gusta Sí, mucho que la está curva muy y bien. la distorsión, me parece. O sea, mira, sí, sí, fíjate, es como la marca de la casa, ¡Hola! ¿no? Madre mía, tengo que copiar todos estos. Me tienes que mandar todos, ¿eh? Sí, bueno, luego en el vídeo, que Vale. como Ah, es este verdad. directo se queda grabado, lo podrás ver las veces que quieras. Pues así va a ser. Pues sí, sí. A ver, ¿qué más hay por aquí? A ver, ese de los dos en medio, las dos cabezas, Este. es ese. ¿Te gusta, eh? Joder. Wow. Oye, muy bien. Es que la distorsión es buenísima. La Mm. curva es buenísima, tiene una curva propia. O sea, muy bien. Parece que está de setas. No, La no, verdad me que sería gusta. bueno, realmente sería tan interesante poder hablar con cada artista cuando ves su obra, ¿no? Es que es absolutamente primordial Ya, sí, sí, totalmente. saber el proceso, el contexto de cada quien. Hola, ¿qué tal? ¿Eso qué es? ¿Tinta? ¿Qué es? Yo creo que no lo sé, pero a mí me suena que esto parece como si fuera punta fina, ¿no? Punta fina. Sí, yo creo que sí. Es muy Goya eso, ¿eh? Dibujos a lápiz. Hostia, ¿esto es lápiz? No, no. O sea, yo creo Será que grafito, pero de varios números, ¿no? O sea, eso no puede sí, ser solo o algo uno. así. Sí, sí. A ver, Ah, eso que de repente tiene glitch ahí raro. este. Eso, sí. Hostias. Estamos un poco en la era glitch, ¿no? Ya, Me llevamos varios encanta. artistas. ¿Tienes la sensación de que hay últimamente como un fervor glitch en general? Sí, hay un fervor glitch porque el 90 ha vuelto. Los 90 han vuelto. Joder, ya Claro, y estamos como han así. vuelto los 90, se amigó. Todo es pendular. Esto es pendular. Viene, va, viene, va. Pero ¿tú Y yo tienes te la digo, sensación de que hay mucho cambio de los 90 ahora? En cuanto a eh, moda, en cuanto a diseño, no sé. es revisión. Realmente, o sea, creo que los 90 ahora, en la época Z y millennial, hola, Me gusta el ojo este. Sí, joder, ya ves. Creo que están, o sea, que todos los chicos millennials y chicos así que han nacido en los 90 sí, están como revisando los 90 y no ha cambiado mucho, pero es otra manera de verlo porque lo ven con romanticismo. ya. Sí, ¿Sabes? eso De es verdad. repente, porque lo ven como algo como yo los 70, ¿no? ¡Hala que no! Mr. Grande. Satan. Como que Ya, lo ven como yo los 70, sí. ¿no? O sea, Mm, como para mí los 70 y ver una vez en Hollywood con Brad Pitt me flipa porque me recuerda como una época romántica, ¿no? Que vivieron mis padres, ¿no? sí. Y creo que ellos están haciendo eso. Mm, Y por eso la ropa, y por eso el glitch, y por eso el tribal, y por eso las letras chinas, y por eso los Pokémon, y por eso tantas cosas ya. de los 90. Y a mí me encanta, porque obviamente, a ver, nosotros hemos vivido los 90 cuando ya éramos bebés, o sea, cuando éramos ya pubertos, ¿sabes? Y es maravilloso. Mm, sí, 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 es verdad. O sea, si Es llevo verdad. chupetes de los 90, o sea, hola, A ver, espera, que no se te ve bien. Deja. mira.
A ver ese chupete. Chupetos, ¿te acuerdas de los chupetes? Hostia. Ahora. Ah, sí, vale, ahora lo veo. Es que Eran se de te ve. plástico. ¿Cuánto tienes el móvil de batería ahora? A ver, se me ve fatal. Pongo más brillo. Espérate, lo pongo. Que lo quepa. Me quedé solo en la pantalla. Ahí voy. Vale, ¿lo has desenchufado? No, ahora está. Ya está. Desenchúfalo, un momento, a ver. ¿Ya está desenchufado? Sí. Ah, vale, es que hay una especie de cosa rara que yo pensaba que Esa es igual la era puta luz. Pensaba que. No, no pasa nada, da igual. Está todo bien. No perdamos Vale, ahí vale. energía Es con la eso luz, porque ¿eh? La no luz, pasa porque nada. de esas que cambian de color. Me la regaló Sí, Marco tranqui, todo bien. Prieto. Y es Vale, como de vamos a pasar. colorín. Bueno, gramos GXP, chapó. Muy ¡Bravo, bien. gramos! Bravo. Muy bien. Bravo por gramos. Por Un gramos. oso lento. Es que esa frase, es que hay mogollón de cosas que dices que es como, digo, hostia, yo vivo en otro planeta, o sea, me estoy perdiendo, no estoy en el no estoy muy desorientado, estoy un No, cariño, poco. no. Eso es porque estoy con puro millennial todo el día. No, pero claro, pero es que veo, ¿no? Cuando estuve ahora ahí en la canal, vi mogollón de colegas así de que todo es un poco esta línea, ¿no? Como de aplauso lento, no sé qué, Sí, o sea, como que estamos bolita. volviendo, o sea, estamos volviendo otra vez a los noventas, como acabas de decir. O sea, estamos Sí, haciendo totalmente, totalmente. los gags de gente graciosa en los 90, Ya, totalmente. ¿sabes? Y a mí me encanta. Claro, ¿sabes qué pasa? Que para mí como, o sea, realmente es como que no ha pasado tanto tiempo, ¿sabes? No, pero De los sí. 90 ahora. Ya ha pasado tiempo, pero se me hace como si fuera todavía muy reciente, entonces se me hace como raro estar ya como sintiendo nostalgia de los 90, Ya, tío, ¿sabes? Y que han aparte pasado tampoco noto veintitantos. tanta diferencia de los 90 ahora. O sea, Yo tampoco, si ahora de repente se pusiera de moda los pantalones campana, te diría, joder, realmente. pero que están eh, volviendo y van a volver las botas, chúpame la punta. ¿Tú te acuerdas de eso, los 2000? Va a ser peor el 2000 que el 90, ya te lo digo. Y va a volver el 2000, está volviendo ya. Así que Bad Gyal la canta. O sea, Oye, ¿cómo estoy con son el las botas? flow. Chúpame la punta. Pues pues unas botas Sí. que son hiper puntiagudas, que es que hasta la Peña Oriental se quitaba un dedo para ponerse unos zapatos que eran así. Hostia, vale. Y eso fue muy noventas largo, 2000, y eso está Mm. volviendo. De hecho, Pero, Bad Gyal la canta, hay una canción muy nueva de Bad Gyal que es Flow 2000, o sea, que estaba vestida de los 2000, es la canción. O pero esto no sea, era muy de los rockabilly, ¿no? O me suena a mí, ¿no? Como primero ha que. sido como muy country porque eran las Sí, botas country, eso es. Sí, de sí. country, y luego han sido como que de repente sacó Prada y Vuitton, sacaron las puntas así Sí. y a tomar por saco. O sea, los zapatos, en lugar, tú tienes un 40, tú ponte, pues la punta hace esto. Y eso está volviendo, ya te lo digo. Perdona, es que. O sea Es que que es dentro de así, poco la rayito. gente estará esquiando por la calle, ¿no? Con una especie de Tenlo chanclas así enormes. clarinete y las campanas, pero están las plataformas ahora otra vez. Hostia, las plataformas también, ¿eh? Wow. Pero no las has visto, están todas las niñas con las botas blancas Yo reventonas. vivo en un pueblo, mira, yo estoy en otra. Aquí pasamos ya de, no sé, es otra. Este tipo de Uy, cosas las ves más cuando estás en Madrid, yo qué sé, o en pero yo se lo veo México, en mi Buenos pueblo, Aires, lo en veo con mis Barcelona, yo qué sobrinas sé, que en tienen grandes 12 ciudades. años, pero es que ¿Eh? mis niñas, yo lo veo en mi pueblo. O sea, mis niñas, o sea, mis sobrinas tienen 12 años y 11 y ya van así. Y que estoy dándoles ropa yo de cuando yo era pequeña, o sea que te digo que eso está en cualquier lugar ya. Eso que tú no te fijes es otra cosa. No me fijo, no me fijo. Igual es eso, es verdad. Igual es que pasas olímpicamente, Sí, que paso un está muy poco. bien. No, pero sí, ya trataré de fijarme ahora, a ver si veo más gente con plataformas Vas a ver, y vas a botas de ver, estas. vas a ver. Vale, A Andrés López ver, Cultor, que ha escultura, hecho también ahí un super vamos. chat. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Pues nada, vamos a ver un poco su obra. Ole. ¿Escultura qué es? A ver, Self-portrait, anda, mira, o sea, un aparte autorretrato. sí, es una técnica Eh, mixta, pero ¿qué es? O sea, resina, Esto es lo que quería cemento. mirar. Ceramics, Plastic Ah, Tree, Plastic cerámica. Art, Ok, Plastic Artist, Found Object. ok. Joder, me gusta esa escultura, ¿eh? Es curiosa, ¿eh? Sí. Eh, Me pasa con, igual, bueno, el tema de la fotografía, igual, estaría bien igual darle o sea, buscar, yo que sé, que tenga un pelín más de luz, ¿sabes? Como que quede un poco más Exacto. resaltada. Eso es lo que decíamos antes, o sea, que muchas veces Sí, no hace juicio y es que infravalora muchas veces la pieza. sí. A ver, Muchas veces. Es como muy olmeca, ¿no? O sea,
Qué bueno, como ¿no? como una jarra de estribo, me gusta. Una calabaza de Halloween. Sí, es una mezcla entre calabaza y jarra de estribo de los olmecas y de los aztecas. Mm, qué bueno. Y Bueno, está barro, chula me esta. gusta mucho el barro. Mi madre es escultora de ¿Ah, barro. sí? Ah, no sabía. Sí, sí, mi madre. Hola, mamá. Yo de pequeño, mi abuelo también hacía barro. Yo muchas veces iba con él ahí, me acuerdo, con el horno también, ahí poniendo Me las flipa. Mi piezas. madre lo tiene De en su estar ahí todo el día ahí casa. con el torno, también dándole, plan, plan. Es un Y flipe. me gustaba. Tenía por ahí alguna jarrita y alguna cosita así de cuando era pequeño. Yo lo primero que hice fue una marihuana. ¿Te lo puedes creer? Sin fumar, ¿eh? O sea, porque era un bebé. Pero Ya, me gustaba mucho a mí el tema. A ver, ¿te gustaban las es que hierbas? es sí, siempre. Oye, es súper olmeca. O sea, ¿de dónde es él? Pues no sé dónde es, vamos a verlo. Tiene que ser de sudamericano. O sea, que en el sentido de que tiene ancestros, tiene ancestros. Me vive en Boston, Oh, wow. pero no sabría, no sé. Mm, si Sí, quiere sí, sí. O sea, comentarlo, Andrés. tiene algo muy, Andrés, tienes algo muy indígena y es que me encanta, porque me encanta que los escultores barra, o sea, artistas, o sea, vayan a su raíz. Aunque no Mm, tenga nada que ver, a lo mejor la raíz es una raya blanca, ¿sabes? Me da igual. Pero ya. como que se note el arraigo de la Mm, circunstancia donde vives, de lo que tu historia, ¿no? O sea, tu memoria histórica, por así decirlo. Y me mm, gusta mucho que se asemeje a las jarras de estribo y a los olmecas y a todo el barro. Me parece, a mí es que me mm. gusta mucho el barro. Es verdad Está que muy las chulo. fotos no son Está... Sí, juiciosas. yo diría eso también, Andrés. O sea, busca, por ejemplo, cuando hagas Se fotos. pierde, ¿ves? Detrás ahí, Sí, ahí. De repente se pierde detrás del ladrillo, queda muy bonito, pero no, no se ve la pieza bien. bueno, No se esta igual ve. todavía un poco más, Esa pero está sí, chula, pero se pierde. Se sí, sí que pierde se con la pierde, ventana sí. de abajo, la ventana de arriba y de repente pues veo todo, ¿sabes? Ya, sí, eso es verdad. O sea, creo que si tuviera que decirle algo a Andrés, sería como, vas muy bien. Yo veo, por ejemplo, aquí algún dibujo, A ver. están bien, pero creo que veo más potencial en la escultura, si tuviera que Total. elegir. Escultura, sobre todo. Como meterle ahí caña a Esa, la escultura, como porque la la de escultura es barro, como que barro que me has puesto, me da la esa es sensación muy de que está chula. más, mira, este tipo de obras están muy Está muy guapas. guapa. Sí, Sí, como que se le ve algo más suelto, ¿no? sí, Bueno, sí. La aunque mira, escultura, bueno, creo que esta la también está escultura es chula, su. ¿eh? Joder, esa Hostia, también, pero esta está muy potente. está muy potente. Sí, esta sí. Sí, pero si Sin eso lo embargo, traspola a la esta escultura, es lo como que, revienta. bueno, Eso es el autorretrato o algo así, ¿no? sí, pero, o sea, en comparación, mi opinión, ¿eh? No sé la gente que lo esté viendo qué Ya, pero ese opinará. autorretrato yo creo que no es para mostrar su pintura, sino como para como quien se hace un selfie, ¿sabes? O sea, como de Ya, ese momento eso me gusta, por ejemplo. este está muy guapo, ¿eh? Este está muy Sí. bien. ¿Y qué es? O sea, ¿está con espátula o es No, cachos yo, de o papel? sea, yo diría que son recortes. Son recortes, ¿no? O sea, que él ha Es un pintado collage. diferentes papeles con diferentes tonos Lo ha recortado y y lo ha luego ha pegado. creado una imagen con esos recortes. Sí, Creo que va un poco por ahí el tema. sí, yo creo que es un poco eso, un Pues está muy assemblage chulo, ¿eh? ahí. Está muy guapo. Sí, Pero este creo está que guay. eso lo tiene que mover a la escultura. Ya, ostras, eso sería bueno, ¿eh? Si consiguiera mover esto A la a la escultura escultura, lo estaría... peta, porque al final Sí, está la cara, que es como una máscara olmeca, como lo que, la que tienes que me has sí. enseñado las otras tres, es lo mismo, Mm. pero si lo lleva a la escultura como si fueran pedazos o O como sea, si como si fueran fuera, barridas ¿cómo se de llama espátula, esto? assemblage. Sí, hostia, lo que hacía Gaudí, joder, ahora no me acuerdo el nombre, joder. Trencavís. Sí, eso es, pero no, ¿cómo se dice en castellano? Trencavís. No, no Ah, tiene nombre en castellano. ¿ah, sí? Bueno, O pues sea, se consiste dice en básicamente catalán. como cuando rompes una porcelana en diferentes trozos y tienes diferentes trozos en diferentes colores y luego vas ahí sumando. Gaudí era un crack, un maestro Real. El otro, mira, de de esto. verdad, vi la Sagrada Familia ayer. Y ostras, tío, me dio un estendalazo porque no la veía desde hacía años y aparte Ah, flipé. mira, 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 mira. Míralo, ahí lo llevas. Mira, lo has dado. Por ahí, ¿eh? Lo has dado, lo has dado. Muy bien, Qué bueno. Está muy muy guay. guapo. Está muy chulo. Ah, ¿esto parece más pruebas? Sí, son como pruebas, lo que te digo. O sea, Sí. igual cuando subes fotitos tuyas o lo que sea, es como una cosa más personal. Esto ya es, esto se ve más Mira, ¿ves el potente. dibujo y la movida? O sea, el dibujo y la escultura, o sea, meter el dibujo.
no sé, me parece muy guapo. La escultura está muy, muy bien. El dibujo creo que es más bien apoyo de lo que está haciendo ahí. Mm. Bueno, bravo, Andrés, tío. O sea, Bravo, sigue para adelante y yo creo que las sigue. sugerencias que te acaba de dar Teresa podrían estar bien. O sea, como, ni que sea como para experimentar. O sea, probar, hacer las mismas esculturas, simplemente ir pegando ahí como diferentes trozos en diferentes gamas. Yo creo que podría ser como una posible vía de experimentación que podría estar chula. Yo creo que sí. Bueno, Ya, hoy está el y chat con los bastante orígenos. activo, ¿eh? ¿El qué, ¿Qué perdona? dices? Y con los orígenes, que se vaya a los orígenes, porque veo que los tiene, o sea, porque se Sí. ve claramente, y juraría Ujú. que es de lo que te digo, pero que siga ahí, o sea, que no se mueva de sus orígenes y que creo que sus dibujos son como lo que tiene que hacer en escultura. Mm. Ah, Roberto Ramudo, vale, que me había escrito antes, vale, que le habíamos hablado que quería él participar y tal. Me había escrito por Instagram. Por cierto, toda la gente que estéis ahora mismo viéndonos, que sepáis, si queréis promocionar vuestra obra, al margen de que podamos ahora comentarla y que de esta manera podamos ayudaros a difundir vuestro trabajo de cara a más gente y tal, hay una manera también que es muy sencilla. Simplemente en vuestro Instagram posteáis este vídeo con lo que estéis haciendo, vuestro trabajo. Exacto, y así los Y vemos. eso es. Y si me queréis etiquetar, no sé si queréis etiquetar a Teresa también, Teresa Arroyo de Claro, la Cruz. Y y si no, tú me bueno, lo pasas a mí, o sea, me los vas claro, pasando. luego yo siempre suelo recompartirlo, o sea, lo suelo Perfecto. repostear y de esa manera, bueno, pues se amplía un poco vuestra capacidad de llegar a más gente y tal. Vale, vamos a ver las obras de Roberto Ramudo, que lo tengo ya Vamos. por aquí preparado. Vamos a ver. Madre mía, voy a tener que ver una de dosieres. Esto está siendo como un entrenamiento, porque los Ya, dosieres que tengo para arte aparte y para muchas cosas, tengo unas ganas de verlos. Uf, ya. vamos allá. Pues bueno, pues mira, aquí tienes también, igual ves algo que te llame la atención. Mira, A a ver, ver. bueno, Velázquez azul, obviamente. Le encanta Velázquez, le encanta Velázquez, reitero. Sí, sí, Paisaje niente. Me gusta, eso es como muy la vida Medici, ¿sabes? En plan rápido, entre impresionista y no. sí, Es este. rápido. Sí, eso es rápido. Es muy Mm, impresionista en el sentido, no impresionista como Monet, no, pero sí como hizo la Villa Medici Velázquez, ¿no? En plan rápido, estoy viendo la calle y estoy viendo la puerta y la pinto. mm, Y trazo rápido y esencia. Pero me gusta más, esto me gusta, pero creo que no tiene que ver con lo que estoy viendo antes, que a ver, que tampoco he visto sí, mucho. te gusta más un poco lo más figurativo, ¿no? Sí, porque creo que eso, que le inspira mucho más. Que eso me Sí. gusta también. Me gusta mucho el grifo. Ay. Me gustan los retratos, es que es muy. Me gusta. Tiene que darle mucho, ¿eh? Tiene que currar mucho, pero va muy bien. A ver, baja O A ver. sea, yo, por ejemplo, veo esta. ¿Te acuerdas antes, por ejemplo, que hablaba del tema de la rigidez? Sí, El- exacto. Aquí, por ejemplo, no tengo esa sensación. No, no Realmente, la tiene. O sea, se le da muy bien el retrato, sí, o pero sea, está todavía como está mucho más buscando su vaina. flojo. Sí, tiene un punto como más suelto. Está buscando su movida, un punto más impresionista. Vale, esto ¿Ves es un lo que poco lo te que dices, digo? ¿no? Esto es Parece como que esto te Carlos de rompe. Aes. Es Carlos de Aes. O sea, es muy, muy impresionista. Mm. Va al trazo, pam, 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 cosa que me parece muy Hostia, pero bien. tiene muy buen trazo, ¿eh? Joder, Tiene ya muy ves, buen trazo. ya ves. No, no, Sí. no. Tiene el trazo, lo tiene. Pues ahora a darle. A ver esa, la de amarillo, ¿Cuál? la ¿Esta? que está, es así. Lo que te digo, tiene un buen trazo, como tú dices, y está encontrando como esa movida rápida velazqueña, ¿no? De su Sí. última época. Mm. Muy, muy bueno. Me gusta mucho el color de ese. ¿Eh? A ver, a ver, dale ahí. ¿Ves? Muy bien. Pero lo está encontrando, ¿eh? Lo está encontrando a título Mm. personal. No lo tiene todavía, pero lo está encontrando muy bien. Mira, esta Ole. serie con la zapatilla. Esto está Oh, bueno, la verdad. wow. Velazqueño fin. Me encanta. El toque velazqueño, pero un poco llevado a un rollo un poco más contemporáneo, ¿no? Sí, muy impresionista barra contemporáneo, o sea, como de la fluidez rápido. Mm. Me gusta. Está muy bien los retratos, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Joder, pero muy bien. Están muy bien los retratos. Sí, señor. Tiene estilo ya, joder.
Pero sigue ahí, dale, mucho. Oye, ¿y qué opinas cuando, por ejemplo, ves una pieza como esta? O sea, este es el retrato que hemos visto antes, Sí, pero está a empezando. medio acabar. Ajá. A mí me pasa a veces que veo piezas como esta. Y digo, ¿por qué la has tocado? No, o sea, a ver, en este caso, yo Ves el final y dices, ole. sí, o sea, creo que ha valido la pena, ¿eh? El seguir trabajando en la pieza, pero hay Sí, ocasiones en las que veo el trabajo cuando está a medio acabar y ves, por ejemplo, una imagen que está como muy detallada, muy refinada, ¿sabes? Como que ya está todo ahí en su sitio sí, en cuanto sí. a pincelada y sin embargo ves el contraste donde de repente ese volumen desaparece y solamente quedan pequeños esbozos de la línea y también me parece muy interesante, A mí me ¿sabes? encanta. Ay, Ujú. Juan Francisco Casas y Rubén Rodrigo Sí, siempre dicen, sí, sí, sí. muchas veces dicen, y tienen razón, yo lo dejaba así ya. Ya. Mira, mira qué bonita esta, ¿eh? Ole, Qué linda. ole. Qué guay. Oye, os traigo como el encargo, vamos. Qué bueno. Mira, un encargo que le han hecho. Pues vaya encargo. Sí, O sí. sea, muy bien. El retrato se le da fantástico. Además tiene un estilo muy personal. Mira, Jon Snow. Sí, Jon Snow. Oh, y uno de los míos, Juego de Tronos a full. Sí, ¿cuánto hace ya? Parece que como si Jo, tío, hiciera una eternidad porque ya ha pasado el juego del calamar. yo los echo de menos que flipas. Sí, ¿eh? Estaba chula. Echo mucho de menos a Arya Stark. ¿Te gustaba Aria? Hombre, es mi nemes, o sea, es absolutamente mi, yo sería, es mi ídolo. Ella y soy una pringada. O sea, Arya Stark y Soy una pringada, ¿también te gusta? O sea, ¿te La gustaría amo. como si se fusionaran las dos, saldrías tú? Sí, Qué bueno, ¿eh? así quiero ser de mayor. Es que Arya Stark tenía un punto así como muy luchador, ¿no? Incluso cómo acaba la serie con ella y al final también como en busca de nuevas aventuras y tal. Nada, está muy bien. La amo. Mm. Vale, vamos a ver, ha habido alguien que me ha dicho que tiene problemas para hacerse miembro del canal. Ok. Si hay alguien que tenga algún problema, pues luego que me escriba por privado por Instagram y miramos a ver si, no sé, a ver qué puede ser. Hasta ahora todo el mundo que se ha ido haciendo miembro del canal no ha tenido ningún problema, pero lo miramos y nada, La no sé qué será. tecnología. Sí, ¿eh? A veces no es nuestra amiga. Uy, tengo al gato encima. ¿Dónde está? Sí, yo también tengo Perseo, la mía por aquí que saluda. está maullando. A ver, Joan No, tengo al Vidal, gato. hombre, Joan. Perseo, que lo que Venga, vamos a saluda, bebé. hacer un análisis de Joan Vidal Montserrat. Joan Dale. Vidal fue el ganador del Art Talent. ¿Ah, sí? Sí, ahora lo Ole. verás, a ver qué te parece. A ver. De todas El tío, maneras, si hay gente que no, quiero decir, lo quiero decir yo sin ser mi canal, sí. pero, pero oye, que si no da tiempo a todas las cosas y para que nos hagamos rápido, que podemos hacer otro y Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. aparte de que tú los postes y yo pueda ver su obra y todo eso, o sea, creo que estaría bien hacer otros y... Eso es. Pero Sí, sí, siempre me parece reitero bien. desde nuestro punto de vista, Claro, ¿vale? claro. Sí, pero todo el mundo ya lo sabe, ¿eh? O sea, la gente que sigue el canal ya saben que esto Ole. simplemente es un trabajo de opinión, que tampoco Vale, tiene. vale, pero que de verdad no quiero ser adalid de nada. Claro. Pues bueno, a mí ¡Ole! me parece que tiene un trabajo súper bueno. O sea, además, ¡Wow! lo bueno de Joan es que él es un tío súper polifacético. O sea, que trabaja un montón de disciplinas. Y el tío, o sea, realmente por ejemplo, en el Art Talent, Ajá. o sea, cuando tenía que hacer una escultura, cuando tenía que pintar, cuando tuvo que hacer, por ejemplo, una performance, que fue con lo que acabó, que se acabó untando todo con cemento y el tío estaba además ¡Buah! con una máscara típica de los demonios, Me aunque bueno, esta flipa. parece un poco más ¡Hola, qué la de Johnny guapo! Darko, ¿no te recuerda un Sí, poco? es Darko total. ¡Uy, Johnny Sí, sí, Darko, qué magia! sí, 2000. pues nada, no sé si hay alguna pieza ¡Ole, que te llame la ole! atención especialmente. A ver, baja. No, sube, que aquí he A ver, visto vamos a unas ver. esculturas. Esas esculturas, eso que parece Estas están una chulas, ¿eh? S. ¡Ole! ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama la escultura? La escultura, COVID-19. ¡Ah! Muy bueno. COVID-19. ¡Ole! ¿Y qué es? ¿Qué Viscoso pero técnica? sabroso. Me encanta. ¿Cómo es A como la ver. técnica que tiene? Qué material es? No lo pone. Mira, eso podría ser un buen apunte para cuando. Materiales y medidas, por favor. Sí, sí, sí. Materiales y medidas. Es que no es normal que a mí, por ejemplo, veo un cuadro de, por ejemplo, de la gente que hace muy grandes, tipo Elías
o o sea, esta gente, y de repente ponen una fotito y parece que es un 80 por tal, y son 3 metros. Pues tronco, ponme que son 3 metros, ¿sabes? Claro, claro, claro. Pues ya sabes, Joan, hay que poner la técnica. Medidas técnicas, por favor. Sí, sí, sí. Es que, a ver, vuelvo a decir que el proceso y el material es muy importante en el arte contemporáneo, porque ya está Mm, todo hecho en el sentido de que necesitamos explicar y que el proceso es la obra, ¿sabes? claro. El producto final es maravilloso, pero la obra es el proceso. ¡Ole! Me gusta mucho el sillón. Y Ujú. es qué guapo de cementazo, ¿eh? Mm. Y supongo que tendrá las medidas de un sillón, porque estoy viendo ahí Sí, la eso sí, detrás. dices, pues que está en... está en mallorquín o en catalán, no Sí, sé. en Dice, catalán. esta butaca la encontré cuando ya había quedado abandonada y desterrada de su antiguo uso. Tenía carcoma y la estructura parecía frágil, aparte de estar bastante sucia. Ahora se Ajá, encuentra cimentada y tiene por peana unos ladrillos de cerámica y un ajá. palet. La butaca de alguna padrina se encuentra cimentada, obsoleta y ahora su componente y ahora su componente tierno es sustituido por una visibilidad impactante, deprimente y represiva. Muy guapo. O sea, sí, bueno, lo que ha hecho es forrarla con cemento y Aplauso lento convertirla otra vez. eso es, y convertirla en una escultura. Buah, y me encanta que el leitmotiv suyo también sea como el cráneo, ¿no? O sea, que siempre Sí, sea la calavera de una vaca, de un bovino, de un... mm, Me gusta, me sí, está gusta, muy bueno. me gusta. Es muy oscuro, me Mm. gusta. En, en Oye, lo qué que bien era se le en da el el Art cemento, Talent, ¿eh? sí, hablaba, hay como un personaje Ajá, que él tiene, que suele incluir en muchas de sus pinturas sí. y tiene un poco una cabeza similar. Yo no sé si es exactamente, no es exactamente esta, pero vamos, va un poco en esta línea. No, no sé si Sí, tiene por ahí algún... es un cráneo cubista, ¿sabes? O sea, al final son Sí, dos ojos y una boca, que es lo que se ve en una calavera. sí, 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 sí. Y los dibujos Am, también. bueno, pues está muy guapo, no sé si hay alguna así Joder, ¿y eso que te qué es? llame... Cuéntame eso, rojo, pero ¿qué es esta mierda de Vinted? A Ay, ver, ¿qué perdón. pensamos hacer perdidos sin mapas dentro de este lío de datos, de ruinas, de Me gusta, escombrerías, ¿eh? ¿cómo sería? Basura. De basura. Sí, control y autocontrol, sedentarismo, bunkerización. Estamos envueltos de nihilismo, de happycracia absurda y de la hegemonía del empanamiento. Estancados Real. dentro, la desconexión aparece provechosa, atrapados en el inmovilismo masivo. Golpeados por el turbocapitalismo financiero, por las burbujas urbanísticas Tiene un especulativas, discurso hiper, ¿eh? sí, Ole. por la turistificación y la gentrificación, tapados por hormigón y asfalto, Me ha gustado la por la japicracia. tragedia que todo Seweski, no conozco esta palabra, igual y con la lenta cancelación del futuro, ya vivíamos en la distopía. Ya vivimos en la distopía. En la distopía. Total, ¿eh? Me encanta. ¿Y eso qué es? Ole, es otro ucráneo. Anda que Sí, no. son como cráneos, ¿no? Calaveras, Así. pero es como Pero lona es un y poco lo que encima decías que es, también. Faltaría explicar un poco más de la técnica y tal. falta la Sí, técnica, necesito la igual un técnica, poco de es lona y descripción qué estaría más. bien. Sí, eso Sí, es o sea, la, está la verdad que súper sí. bien, está muy bien todo lo que está comentando porque o sea, me meto en su discurso crítico oscuro y Sí, como sus obras, pero necesito saber la técnica. claro. Porque tú tienes, o sea, es tu lenguaje, es continente y contenido y necesitas poner esto, lo he hecho así con esto. Mm, ¿Sabes? He encontrado la técnica para poder mostrar o para poder decir lo que estoy diciendo. total, ¿eh? Total. Gaby ha hecho un super chat para Eric Skredar. Vamos a buscarlo. Vamos a ver. Y si queréis ya... vale, bueno, acaba de llegar otro super chat. Vale, tenemos Joder, estamos el a de Gat full. Cosmonauta y si acaso uno más. ¿Vale? O sea, el primero que llegue, pues se lo queda. A ver, vamos a ver. Eric Skredar. Vamos allá. Eric. Ahí está. Eric Skredar. Vamos allá. Tin, 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 tin. ¿Cómo estás tú, Teresa? ¿Estás bien? Pues ¿De mírame, aquí cansancio, en mi ánimo? casa. Bueno, lo que he Sí. estado cansada ha sido una semana que he estado desde Jaén, en Ya. Renace, Hola Patri, con Juanfra, Ira y compañía, a Barcelona y ayer volví a las 12 de la noche. Hola. Estoy en mi casa muy a gusto con mis gatos, como para observar, con mis cosas.
Pero sí, estoy, a ver, cansada, pues estoy real, pero no pasa Ya, nada. Estoy encantada de esto. Para mí es un regalo. Esto para mí es un regalo, Rayito. qué guay. Bueno, pues nada, me alegro que así sea. Sinceramente. No, no, de Pues, verdad, si no, no lo pues, hacía, ¿eh? ya, lo Sabe sé. Dios. Pues venga, vamos a ver esta pieza de Eric Skredar patrocinada por Gaby. Oh, A wow. ver, Ponme el azul, ponme el azul. el azul, este. Sí. Oh, ¿qué es pastel? Fotografía. ¿Qué Hostia, ¿esto es una dices? foto? ¿Qué dices? ¡Qué Fotografía loco! macro. ¿Qué Macrofotografía. dices? ¿De qué será la macro? ¿Que es un No, cristal? ¿Qué coño no lo es? Es sé, maravilloso. no lo sé, no lo sé. Fíjate, parece pastel. Sí, sí, es verdad, sí que lo parece, sí. Yo también Y lo pensaba, ¿eh? el otro, el que está, el azul, el blanco y ahora el verde. A ver, este. ¿Eso es otra macro? Fotografía, ilustración. Hostia, es que el tema de. La verdad que me estoy dando cuenta que tienes mucha razón con lo del tema de que hay que poner la descripción de Real, cómo. real. O sea, Sí, yo como buena subastera o sé el material y catálogo o no puedo seguir. claro, claro. Pues A ver esa, pensar la en de al lado eso, de ¿eh? la blanco. Sí, por Pensar en favor, eso poner material. claro, porque lo que le está pasando ahora a Teresa, bueno, lo que nos está pasando, porque de hecho a mí me pasa un poco lo mismo, tampoco sé la técnica ni nada. Le puede pasar a otra gente que esté viendo vuestras obras que igual podrían estar interesadas o interesados, pero no saben muy bien qué es lo que están viendo. Y no se Entonces, atreven. De repente alguien quiere claro, comprar igual el no se atreven a pastel. preguntar, eso es. Exacto. No se atreven Mm. a decir, oye, ¿qué técnica es? Mira, Ira Torres hace mucho eso. ¿Qué creéis que es? Pero es un momento que mi gato se está comiendo un plástico. Mercurio, cabrón. Ya está, no hay nada más que hacer. Pues Sí, Ira mira, Torres lo hace otra mucho, fotografía macro parece. me gusta mucho, por ejemplo, Ira hace mucho lo de preguntar qué creéis que es, ¿no? Sí, Y como es tan realista ella, porque es que tiene la tía una técnica que flipas, es posca, ponte rotulador, óleo, tal. Pero si no, ella hace mucho para que la gente se entere de lo que es. Y es que ya. es muy bueno que se entere Ujú. la gente de lo que es. A ver, por favor, ponme otra y dime que es una foto, porque estoy alucinando. No sé, este mismo. Sí, Fotografía también. Ostras. joder, necesito saber más, necesito saber más, necesito saber de qué es el macro, de qué es. Claro. Sí, y también el por qué, ¿no? O Claro. sea, ¿Y cuál es el. por qué tu lenguaje va a través del macro? Sí, sí, sí. ¿Por qué me estás mostrando macros de X piezas, de X movidas, objetos, barra, lo que sea? Mm, Me encanta, visualmente es precioso. Y no sé, las medidas, ¿ponen las medidas? no, tampoco. Pues mal, medidas y técnica, siempre, Ya sabes, ya Eric. está. Pero me encanta, Eric, pero ponme otras cositas que quiero saber. El Mm, azul otra vez, dame el azul ahí, a ver. Este, a ver. Sí, Igual es un plástico, ¿no? Parece o. no lo sé, pero es muy ¿Qué guapo, es ¿eh? esto? ¿Qué es esto, Eric? ¿Qué estamos viendo? Muy guapo, es que es muy guapo. Y me encanta que sea foto, me encanta, pero necesito saber por qué. Claro, pues sí. Pone algo en su statement arriba, en su discurso, A ver, vamos a tipo ver. fotógrafo, pipí, yo qué No, no, sé. no hay nada, no hay nada. Pues tienes que ponerlo, Eric, Hmm, porque Pues sí, está muy guapo, pero necesito saber más. claro, claro. Vale, pues bueno, ahora Eric, supongo que tampoco igual le dará tiempo a dejar ahí una parrafada de lo que hace y No, tal, pero que lo pero haga sí, a porque dices, posteriori. bueno, o sea, ha contestado en el chat, dice, es todo fotografía macro, pero Ajá. justamente ese dato ya lo teníamos. O sea, ese no era el dato que nos faltaba, sería más bien ¿El por el qué? decir, bueno, o sea, ¿cuál es la intencionalidad? ¿Te gusta el arte abstracto? De acuerdo, pero Ya, ¿qué, pero es qué, qué? abstracto figurativo, porque al final está haciendo un macro, Claro, ¿sabes? sí, Entonces sí, necesito sí, sí, sí. saber, ole, por qué ese macro y de qué ese macro y por qué ese lenguaje en el sentido, por qué utilizo el macro. Mira, esto, ¿sabes qué? Me parece una obra de Bacon. Real, ¿eh? Es muy bacon eso, sí, Sí, ¿eh? total. Sí, 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 es Sí, muy carne, me incluso mira mola. este. Sí, es muy cara bacon. Qué curioso, ¿eh? Sí, pues vamos a ver un macro, por favor, necesito saber de qué. A ver si más abajo hay algo más. Hostia, es que es todo en la misma línea. Hostia, qué guapo es, me gusta que tenga esa línea, ¿eh? Está muy bien, Eric, pero por favor, pon eso, y las medidas, A ver si aquí pone algo. Nada, tampoco. medidas, eso parece, ostras, es como un coral, es que no sé lo que es que maravilloso. Eso, ¿qué coño? Uy, me encanta.
Pero por favor, di de que... Claro. Sí, estaría bien un poco más de, pues eso, de descripción, un poco de cuál es tu intencionalidad con todo esto. Tampoco hace falta... Sé que, ¿sabes? Hay una cosa que... No sé tú qué opinas, ¿no? Dime. Hay muchas personas que nos dedicamos al arte y obviamente hay sensibilidades de todo tipo. Hay gente que les gusta como darle mucho a la cabeza y explicar, justificar un poco lo que hacen. Hay Sí, otras personas que directamente se ponen, se dejan llevar sí. sin saber por qué. O sea, no hay un discurso que sustente lo que están haciendo. Es como yo cojo un bolígrafo, cojo un papel, me dejo llevar y me sale esto. O Pero un que a mí, pincel y me sale esto, ¿no? pero sí, aunque te Y, salga rayito, pero tienes que y de explicar. repente es como que igual no tienen un statement tampoco muy claro, porque no saben muy bien por qué lo están haciendo. Y eso pasa muy a menudo. Entonces, a veces hay artistas que directamente como que dejan que cada cual piense lo que quiera, que cada cual saque sus conclusiones, etcétera. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Tú crees que, no sé, porque yo no sé muy bien qué posición tener, porque hay veces que digo, yo lo entiendo, a mí a Ujú. veces me pasa, tengo un montón de amigas, un montón de amigos que se ponen a dibujar y hacen cosas increíbles, pero que no te saben explicar el por qué les Mira, gusta algo, por qué pintan lo que sea. a mí hoy Y tampoco creo que haya que forzarles. no hay que forzar nunca, porque si no es que queda fatal. O sea, la gente que se Mm, inventa el discurso queda peor que el que no lo dice. ya, eso O es verdad. sea, porque hay gente que hace unos discursos que dices, pero bueno, ¿de dónde te has sacado tú esto? Ya. Vale, bien. Que no lo tengas que hacer default, o sea, no lo tienes que hacer por cojones, tienes que explicar tu obra, no, no tienes por qué. Pero en ti tiene que estar el por qué lo haces. O sea, está muy bien que tengas el don de pintar cosas maravillosas, de esculpir cosas maravillosas o de Mm, grabar, fotografiar. Pero tienes que tener, en el arte contemporáneo, que hoy estaba escuchando yo a Fernando Castro, como no, eh, tienes que tener un discurso. Es la deshumanización del arte. O sea, tienes que tener un discurso propio, aunque no me lo expliques, si tu discurso propio lo expones en tu obra o lo materializas, se va a notar. mm, Aunque tú no sepas explicarme qué has hecho, porque lo tienes aquí, yo voy a verlo o lo voy a sentir. Hay mucha gente que no tiene por qué saber de arte, la gran mayoría, que va a un museo y dice, esta obra me flipa. Y no sé por qué. ¿Por qué me gusta el azul de Klein? No lo sé, pero me pero me flipa. gusta. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque Klein tenía hiper pensado su movida. Entonces, cuando tú crees en lo que estás haciendo, porque hay una razón siempre, se nota. O sea, yo creo que... No hay que hacer el discurso, pero ujú, darme 4 indicios. Técnica, tamaño y, si no quieres ponerle título porque no te sale de las narices, explicarme o dejarme ver de dónde viene ya. o a dónde va, Mm. pero tiene que tener un discurso, es que estamos en el contemporáneo, es que no somos naturalistas, no somos renacentistas, no somos O sea, ¿crees románicos, no que somos entonces sí, góticos. sí que tiene que haber un discurso, ¿eh? Sí, aunque no me lo cuentes, pero tú Mm, lo tienes que tener. va. Pero, o sea, imagínate, pero, o sea, en el hipotético caso de que alguien, porque, o sea, es que has dicho dos informaciones que me parece que son un poco antagónicas, porque, o sea, dices que si alguien, por ejemplo, no tiene un discurso Pero para eso previo, estamos nosotros, para ponerlos, para eso estamos claro, pero, o sea, los imagínate, teóricos. alguien se pone a dibujar, ¿no? Y no sabe por qué ha dibujado lo que sea. Ajá. Dices que no queda muy bien que luego se lo invente o que trate de buscarle el discurso a posteriori porque queda muy forzado. No, porque te sale de Pero por default. O otro sea, lado, esa es una información, pero por otro lado dices, tiene que haber un discurso y que la persona lo tenga. Pero si tú no lo aunque tienes, no me lo simplemente. cuentes, Ya, o sea, pero entonces tiene que haber siempre un discurso. es que en tu cabeza, ¿por qué hacen las cosas? Ya, pero es que hay gente que no lo sabe el por qué. Yo muchas veces, o sea, a mí me pasa a veces. No sé si tú alguna vez, por ejemplo, igual te pones a grabatear cuando Sí, yo estás no, porque hablando o lo soy que cero sea. artista. Pero Pero, es como que haces cosas y de repente dices, hostia, ¿por qué estoy dibujando? ¿Por qué me da por dibujar gatos? ¿O por qué me da por vale, dibujar perros? O vale, no pues tienes ni para eso idea. O están. sea, Ya. probablemente son cosas que están en tu subconsciente, que las tienes ahí guardadas y que de algún modo afloran, pero tú no tienes ni puñetera idea de por qué.
Perfecto, perfecto. Has leído un libro, has visto una peli, has visto una obra, has ido a un museo. ¿Por qué los artistas vais a museos y a exposiciones, aparte de lo que contaste el otro día? Sí. Aparte de eso, vas porque quieres ver qué está pasando y entonces te inspira, no te inspira, esto no me gusta, uy, me encanta esto, voy a probar esta técnica. A lo mejor no tienes discurso, pero tienes un detonante, hay un desencadenante que ha hecho que tú pintes gatos. Y no tienes por qué decirlo, pero tienes que, como artista, o sea, tener la conciencia de que algo tienes que decir. O sea, y si no puedes decirlo tú, llama a tu amigo el teórico o a tu hijo o a tu, lo que sea que te diga, pues yo creo que es esto. Y a lo mejor te da la idea para decir de que vas, ostras, pues es verdad. Pues esto va por aquí. Ah, pues es por acá. Ah, pues es crítica de por aquí. Ah, pues es que vi esto y me influyó mazo. Siempre hay algo detrás. Es que si no, no sería, sería decoración, no sería arte. Claro, no, estoy de acuerdo con eso, pero sí que es cierto que este es un tema que de hecho me gustaría profundizar más en él porque Pues es lo algo que hacemos le cuando pasa un quieras. montón a un montón de gente, ¿sabes? A muchos artistas que Si de yo lo repente, entiendo, que la teoría es un coñazo, sí, ¿vale? Pero, Ray, se nota muchísimo cuando alguien, se nota, el arte es así, el arte tiene que decirte algo. Si no sería IKEA. claro, claro. No es bonito per se. ¿No es bonito el qué? Lo bello y lo siniestro. O sea, no es bonito per se, no es que, ay, qué bonito, cómo ha quedado de bonito. No, ¿qué coño es? Mm, Hay cosas que te entran así, uff, de hostia, qué maravilla, ¿no? mm, Pero luego te enteras de lo que hay dentro. Joder, si tú vieras a Rothko en su época cuando pintaba los naranjas y los rojos, que era cuando más triste estaba, y los negros cuando más feliz estaba. Si no sabes eso, la capilla de Rothko es azul y negra, ¿sabes? Y es como de que dices que triste. No, es el contrario, porque léetelo, ¿sabes? No sé. Es mm. que el discurso es que tiene que estar. O sea, a lo mejor Sí, como artista a mí no te me sabes gusta mucho, o sea, expresar. creo que sí, sí, te ayuda un poco a contextualizar también la pieza, ¿no? Aparte. Claro, es que somos, o sea, sois 200.000 artistas. Es que no somos, ya no sois genios, ¿sabes? O sea, no estamos en el Renacimiento. Mm. Son personas que tienen que contar algo, Sí, 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 ¿sabes? sí, sí, No totalmente. sé, es mi forma de ver, reitero. No, comparto bastante lo que dices. Vamos a ver ya, mira, tenemos el de Gat Cosmonauta Ujú. y Marco Malbicho. Vamos a ver. El Ole, de Gat Cosmonauta, a mí le tengo que decir que me gustan mucho estas piezas. ole, qué guapo es, ¿eh? Muy de Sí, calle, muy es bastante guapo. hardcore, pero a mí es que me gusta también este rollo. Pues por eso, pero Eh, ves el hardcore, no le vendrá de que tiene, ¿sabes? O sea, tiene que tener un discurso, ¿me mm, entiendes? Es que no claro. hace esto porque diga, no, es que me levanté y. No, ¿sabes? Ole, me encanta. A ver, esa es su foto tapándose. ¿Cuál? Esta. Sí, A ver. míralo. Qué crazy, me gusta. Ole, es muy urbano. Uy, qué guapo. Lies, mentiras, vota Me mentiras. encanta. Mm, I want to believe. Sí, yo también. Muy guapo. Rotu, el podcast bueno. Ah, ole, vale, qué aquí vídeo tengo más que ir con cuidado chulo. con tema música. Ok, Ya. vale. Ah, A ver. y Hale es maravilloso, el de Nike. Sí, sí, sí. Qué grande es. ¿Qué es? ¿Está la técnica puesta? El mercado es el régimen, transferencia sobre plástico derretido. Ole. Pues ¿Ves? eso, una transferencia sobre plástico derretido. Muy bien. Ya Está estás guay. hablándome de la técnica, te estás Sí, cagando en el capitalismo, el plástico es una mierda, todo, todo, muy bien. ¿Ves? Eso es un discurso. Me gusta mucho, ¿eh? Parece una corona y es un jodido puño americano. Me sí. encanta. Mira, qué bueno. Pablo de Colectivo Democracia. Bueno, no sé si habrá sido Pablo, pero de Total, es Colectivo de Democracia les ha democracia. gustado Sí, esta sí, pieza. De hecho, ¿cómo cuando no? la estaba viendo y estaba Y yo pensando que era digo, muy. democracia real ya, real. Sí, sí, sí. Sí, ¿eh? Es Muy muy bueno. Noaz. Sí, Noaz. Mira, mira, este es muy Noaz. ¿Te acuerdas con el Os Rottweiler? Noaz, buah, ¿cómo no? El Rottweiler de Noaz, Noaz, ese Rottweiler, por favor, qué magia. Y la Esperanza Aguirre. Hostia, se echa de menos a Noaz. Ay, yo sí lo echo de menos por Madrid.
Sí, yo también, ¿eh? Me encantaba encontrarme con piezas suyas. Y yo, a mí también me Mm. gustaba mucho, mucho, mucho. Y luego también me recuerda a Dos Jotas en el Dos tema J, de bueno, sí, claro. a Julio, o sea, me recuerda a eso, o sea, no el blanco y negro, no, pero Ya, sí, ya, esos, ya, esos ya, ya. No, no mensajes tiene nada que ver. escondidos, ¿no? Esos A mensajes Julio lo escondidos ahí. entrevisté a dos Jotas ¿Qué dices? Es crack, y ¿eh? sí, además le pillé en una época cuando estábamos en pleno confinamiento y era un poco jodido porque estaban bueno, no sé si hace mucho que no hablo con él, pero en aquel momento estaban o están en un apartamento muy pequeñito, no sé si Claro, eran de 20 o 30 metros cuadrados y estaban súper rayados porque era como, normal, hostia, es que, es sin que poder salir estábamos, de casa, no sé qué, bueno, fue como un poco bestia. ya, tío, y además es que todos los artistas callejeros lo tendrían que pasar muy mal. Mira, esta me Ahora, encanta. qué guapo es el Cabe Canem de Pompeya, qué magia. Mira, este cuadro que tengo aquí de Elías se llama Cabe Canem, como ese. A ¿Qué ver, espera, 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 que tal? no se ve. Un momento, ¿eh? Este Ahora. cuadro de Elías, bueno, esto es mi gato, pero ese cuadro de Elías, se llama Cabe Canem y es como el perro de Pompeya, el que tiene ahí pintado. Qué bueno, ¿eh? Cuidado con el perro, me encanta. Sí, está chulo. A ver, ¿qué más hay por aquí? Me Ah, gusta, ¿eh? Ese gráficas. de la mano y el perro me parece guapísimo. No sé, la verdad que en general todos están muy bien. ¿Pero qué está pasando? ¡Qué magia! Me encanta. Cuánta gente buena. Mata, mata. Bueno, bueno, Elige libertad, el niño nosotros te del ayudaremos. tabaco. Bravo. Muy bien. ¿Ves? O sea, se nota que tiene discurso político, lo otro, crítica, Sí, hardcore, sí, sí. oscuros, rojos, negros, trazo hiperfuerte, no sé, muy bien. Sí, es como, está todo muy unificado. O sea, Exacto. da la sensación de que estás viendo algo ya compacto. Porque Sí. incluso, o sea, tanto las fotos, que son como más Mira, qué cotidianas, Basquiat ¿no? es eso. Con los Sí, dibujos, yo qué sé, con otras cosas que he ido haciendo, ¿no? Con los fanzines y tal, todo es como que forma parte de una sola pieza que se muy ramifica guapo. en diferentes ramas, ¿no? Y me encanta su Eh, retrato con las mascarillas, ¿eh? sí, Hola. pero ya te digo, pero es que es todo. Mira, este, por ejemplo, Qué también Basquiat, qué está Basquiat. chulo. Muy Este dices, guapo. ¿no? Este está Esa muy me loco. flipa, me flipa. ¿Qué tiene ahí? Un ¿Un bastón? martillo y un Un montón de martillo. mascarillas Bueno, puestas las ahí. mascarillas, me flipa. Esa foto es muy guapa. Mm, Me encanta, parece pictórica, de hecho, parece tan pintadas las mascarillas, tío. Las sombras son guapas, ¿eh? sí, muy chulo. Me envió este me lo ha enviado, me parece que es este, Ajá. ¿no? Y está muy Oh, qué chulo, ¿eh? Este guapo. Lo vi fanzine, la verdad que 3000. cuando lo vi me encantó. Ay, yo quiero verlo. Pues está muy guapo. Pues nada, no sé. Gatalex, ya sabes, habla con Teresa y no sé, a ver si os podéis poner de acuerdo y no sé, a ver si te Me puede pasar gusta, alguno o ¿eh? algo. Me Pero bueno, es que gusta. mira, es una serie firmada, Sí, está muy sí, bien, sí. Muy bien, muy muy chulo, muy chulo. curradito. Me flipa. Muy, pega Bueno, mucho en Sublime el periódico. mira, Lo de está Eugenio Merino, ¿eh? aquí, mira, en Muy ferias, guapo. Y ¿no? que vaya, Así, es que es muy bueno ese en la señor. charcutería. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bravo. Pues nada, yo lo veo genial. Yo Veo en también. general, o sea, todo lo que está haciendo me parece que está muy bien. Voto Vamos sí. a, venga, va, la última, si te parece, ¿hacemos la última? ¿O qué? Venga. No, a no ser que, si de repente entra alguien que mientras estoy diciendo esto y la haya hecho, dices, bueno, vale, porque ya no tal, pero si no, Por ya, supuesto. Si no, esta la ya, ulti. ya, pues llevamos ya 2 horitas, ¿eh? A ver, vamos a ¿Qué buscar. dices? Sí, por ¿Dos eso, es que se nos ha horas? ido el tiempo aquí. Se nos ha ido la A puta ver, pinza. Marco Malbicho, ahí está, ya lo tengo A aquí. mal bicho, el último. 2 horas no nos aguanta nadie. Sí, Digo, sí, pero sí se ven, sí se ven. Estos pero son vídeos, 2 horas, Rayito, por favor. te aseguro, en este canal yo No, veo yo sé que los... a ti te ve todo Christopher, pero cojones, 2 horas. Pero yo En entiendo que serio, con Castro y con los teóricos, pero 2 horas viendo Instagram. que sí, que mucha gente, que los vídeos de analizando cuentas de Instagram los ve mucha gente, los ve mucha Ole. gente. Pues Sí, nada, los ve mucha gente y además es como, o sea, si eres artista, la verdad que está muy bien ver, aunque no estén hablando de tu obra, pero puedes ver un poco, por ejemplo, ahora en este caso, ver a ti qué es lo que te llama la atención, qué te gusta más, qué te gusta menos, o claro. consejos, y esto también, desde la perspectiva del artista, también te ayuda. Y desde Ya, la perspectiva de la gente que le gusta el arte, también está muy bien porque descubres artistas nuevos.
Eso sí, ¿Sabes? Gente que igual no conocías y dices, ostras, qué bueno, yo ¿no? he descubierto hoy un montón y los quiero todos, o sea, en sentido de que Sí. quiero seguirlos, me gustan muchísimo. De Mm. verdad, gracias a todo el mundo. Pues sí, A ver, igualmente. Muchas ole, gracias, ¿eh? Ah, ¿cómo? wow. Wow, wow, está A muy ver, guapo, vamos a ver qué más hay por muy aquí. potencia. Me gustan los monstruitos. Ah, 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 Es mm. todo, es todo con cuaderno, es todo tinta y ya, ¿no? O sea, Sí, Rotring o sí, Edding. lo habíamos analizado alguna vez anteriormente. Ajá. Me gustan, por Uy, ejemplo, el mucho este Mickey tipo de Mouse es la piezas. leche. Uy, qué guapo es, ¿eh? Sí, Me gusta que sea como sí, todo muy monstruo. Y sí, el están Mickey muy es la buenos. leche. Estas también. Hola, qué No chulo. sé, en general, porque yo ya opiné en su día, no sé si hay algo así que te llame la atención o algún consejo que le quieras dar o alguna pieza que te guste más que otra, no sé. A ver, el Mickey me ha flipado, es el primero que se me ha metido como en la retina, El Mickey, a ver ¿vale? dónde está, que no lo veo, espera. Abajo, abajo. Joder, pues sí que está abajo. Ah, sí, Ahí, aquí, este. Este está ostras. chulo, Ah, ¿eh? es como un Mickey llena Sí. y tiene mucha fuerza los monstruos que hace, la Mm, verdad. O sea, porque todo lo que sale así, tipo, como si fueran deformaciones en las caras y como tiene un lado oscuro muy potente. mm. Me gusta además que sea tan sencillo como pillar un pilot y pintar, ¿sabes? O sea, Eso es, sí, me sí, parece, totalmente. y que con un pilot me des miedo, me parece Sí, muy bien. pues Me sí. parece muy chulo, muy chulo. Ahora, creo que tiene que ser más grande, porque solo son libretas, no sé si son bocetos para hacerlo más grande o si solamente Mm. son libretas. O sea, me gusta que sea solo la libreta, ¿ok? Pero necesito saber, mira qué Ya. O chulo, sea, la te Margaret. gustaría un poco rollo como Juan Francisco Casas, ¿no? Que igual tiene piezas muy pequeñitas, pero que en un momento dado tiene Necesito piezas que son saber, eso como. es, cómo sería su forma de exponer, qué quiere con esas piezas pequeñas, qué quieres, ser más, eh, no saber cómo decirte, o sea, quieres que se fijen en el detalle, quieres que lo vean. Mm, Es que al final tienes que saber también cómo lo van a ver. En Instagram se ven de puta madre, pero eso, ¿cómo lo expongo? Necesito saber mm. todas las piezas pequeñas en libretas, es una detrás de otra, quieres que sea así, hola, qué guapo. Sí, este está muy Es que chulo, ¿eh? esos monstruos muy grandes molan un montón. Pero sí que es verdad, ¿eh? O sea, me parece que es un buen apunte lo de decir, oye, ¿por qué no pruebas a hacer cosas en formato grande? ¿Sabes? Rollo, te pegas ahí un buen papel de buena calidad en la pared, ¿sabes? Le pones ahí, no sé, 4 grapas, luego ya lo cortas o buscas Exacto, alguna manera para engancharlo y te sí. haces una de estas piezas que sería una locura, porque además, o A sea, ver, imagínate aquí toda la de línea eso que en hay, gigante me parece sería una pasada, flipante. ¿no? Me recuerda, si esas formas así, no de las de monstruos, me recuerda a las formas así como esas que me has enseñado ahora. Mm. Lo diré, trabajaba en Sandunga, Granada, es un chico de Ceuta y se llama... Ah, no me sale. Sí, no, Sinaga no, Sinaga no. Em, Ay, no me sale, ahora me saldrá. Cuando me salga lo digo. Pero me Mm. recuerda mucho a esas formas así como orgánicas, pero monstruosas, que asustan. Pero claro, es que son todas muy pequeñitas y me flipa que sea así de pequeño, pero me gustaría verlo en grande. Mm. Sí. Pues sí. Pero me gusta mucho, ¿eh? O sea, tiene una oscuridad maravillosa. Esta del doctor Soriano. ¿Conoces al doctor Soriano? Sí, Pues el Mexa sí, que tú sí. entrevistas, ¿no? Me encanta. Sí, bueno, con doctor Soriano es un youtuber muy conocido, Sí, tiene sí, un sí. trabajo muy bueno también. Pues yo lo conocí por ti. Pues está muy bien todo lo que hace. Y mira, aquí le ha hecho también un Sí, lo retrato que veo, ¿eh? está Sí, este es genial. él. Es tope, ¿eh? Está muy guapo. Me gusta mucho con la cabra y eso. Pues, Me pues recuerda a yo las me cabras de quedaría un Serón. poco con este consejo que te da Teresa, Que pruebes. Marco, el probar igual a hacer cosas en formato grande. Y cuando lo tengas hecho, pues nada, en el próximo analizando cuentas de Instagram nos avisas y nos lo muestras si quieres. Estaría bien, bueno, acabamos ya aquí, si te parece, Creo que de sí, que está analizar cuentas. bien. Si alguien quiere hacer algún super chat para apoyar el canal, fantástico, pero en un principio cerramos aquí ahora mismo ya la persiana y ya haremos más adelante otros. Si Teresa tiene tiempo y tiene ganas, pues igual más adelante hacemos alguna, pues eso, podemos ir haciendo de vez en cuando alguno. Claro. Y en general, ¿qué te ha parecido? O sea, ¿qué sensación te ha transmitido un poco lo que has ido viendo?
Que hay talento. ¿Cuál es el que más te ha llamado la atención? Si hay alguno que te... El de Balu, por supuesto, pero después de... Balu está chupado ya, no puedo decírselo. Ah, Pero, a ver, me ha flipado, a ver, el que más curiosidad me da, me han gustado mucho, creo que hay muchísimo talento, ¿vale? Y Jaycee es maravilloso, Balu, todos, de verdad. Pero el que tengo más curiosidad por saber es el de la macro. el de la macro, ¿eh? Necesito saberlo. Lo Pues quiero Eric, saber qué me pasa. parece que era Eric, ¿no? Sí. Eric, tienes que... Yo hay una cosa que me he quedado también en general de todo lo que hemos ido viendo Ujú. y creo que son buenos consejos para toda la gente que sigue en el canal y que se dediquen al arte. Una, las fotos, calidad de las fotos, tratar de curraros las fotos, que se vean con buena calidad, buena luz, buena iluminación, ¿no? Por ejemplo, las esculturas que hemos visto de Andrés Las esculturas son estaban muy bien, geniales. pero que quizá el fondo a veces se emborronaba un poco, etcétera. Sí, o sea, no Entonces, le da, no, no las valora. entonces, el tema de fotos, quedaros con esto. Y la otra cosa que también me parece que es muy interesante lo que hemos hablado es la descripción. O sea, si de repente, imaginaros, ¿no? Que ahora Teresa estuviera buscando un artista de una temática determinada para una expo o lo que sea. Que quien dice de Teresa puede ser cualquier otro comisario, marchante o lo que sea. Pero vamos, ya Eh, ves. claro, va de repente a encontrarse con vuestro Instagram y quizá no sepa si, o sea, digamos que le estáis poniendo una barrera en medio porque va a tener que contactaros para ver qué tema, o sea, qué técnica estáis usando, etcétera. Igual no tiene tiempo para eso. Busca a alguien que trabaje porque es una exposición hecha, yo qué sé, con tinta o con acrílico y de repente ya no tiene tiempo de andar escribiendo a cada persona que le gusta si es con acrílico o no, porque igual hay 10 personas que hacen obras con acrílico o que, ¿sabes? Entonces, como cuanto más facilitéis el trabajo Exacto, hay que y darlo cuanto más masticado. sencillo esté todo, mejor. Las dimensiones, la La descripción y un técnica. pequeño statement. Creo que también esa es otra Pequeño, cosa. pequeño, no hace falta poner la Sí, turra. No, no, no. Una cosa de trabajo así por aquí, por esto y por esto. eso es, eso es. O no sé por qué lo hago, pero me sale esto porque lo que sea. Eso es. Pues simplemente creo que ya con que las personas que nos dedicamos al arte tengamos esos, yo también, pero yo también tengo que tomar nota porque muchas veces paso de poner la descripción y tal, y voy a tratar un poco, viendo lo que he estado viendo hoy, voy a ver si me pongo las pilas y yo también trato de cuidar un poco más esos Pues detalles. sí, Ray, también tienes que O sea hacerlo, sí. que me aplico el cuento porque yo también estoy aprendiendo y hay muchas cosas que tengo que ir mejorando a lo largo de, pues a lo largo de mi vida, de mi trayectoria. O sea que aquí Hombre, a estamos todos ver, para así es, aprender. tenemos que, exacto, todos tenemos que ir evolucionando, no está todo hecho. Fin de la Mm, cita. pues sí, dice César, al que saludo y le envío un abrazo enorme a César, que le quiero un montón. Dice, hay que hacer un vídeo de cómo se escribe un statement. Vale, Pues eso está hecho, eso nos ponemos y podemos hacer ahí un perfecto. vídeo enseguida. Por Sí. cierto, lo voy a decir así en público, bueno, no sé. César, estamos hablando con Mar de hacer una video reacción igual esta semana a un vídeo que ha parecido que está muy chulo. Entonces vamos a ver si podemos hacerlo o bien este miércoles o bien el jueves. Para la gente que seguís el canal, estar muy atentas, estar muy atentos, porque en breve va a haber una video reacción que va a estar, creo que muy chula. Y me encantaría Dale. poder contar, si pudiera ser, con César. Mar ya ha confirmado, entonces vamos a ver quién más se anima, a ver si tenemos suerte de contar con alguien más. O no sé si igual a ti te apetece, Teresa. Bueno, luego lo acabamos de pulir detalles y vemos ahí un poco De cómo lo acuerdo. hacemos. Ok. Nada, pues yo creo que es impagable el trabajo que has hecho, Teresa, hoy, Joder, ¿qué ayudando dices? a toda Ha esta sido magia gente un esto. poco Gracias a también a que ti. puedan tener ahí un poco de feedback por tu parte, o sea que te lo agradezco un montón. Y hay un montón de Gracias a gente hoy ti que y a estarán muy ellos, de felices. verdad. Y todos para adelante, de verdad. Todos para adelante, para seguir currando. Muy bien. Y nada, para toda la gente que estéis ahí, ya sabéis, si queréis apoyar el canal, pues seguir como habéis hecho ahora, que lo agradezco un montón, pues eso, haciendo superchats. Las personas que queráis ir ayudando con una pequeña cuota cada mes, os podéis hacer miembros del canal. Y igual, no me acuerdo ahora la cifra, pero igual es 1 euro o algo así al mes, que no es mucho. Pero si hay mucha gente, pues ayuda a que haya pues, más ganas de seguir haciendo vídeos como este, seguir trabajando y seguir tirando adelante. Cada vez hay más gente que sois miembros, pero ostras, hay mucho trabajo todavía por hacer, ¿vale? Veo que en el chat veis, por ejemplo, Gaby M, que la veo que ya tiene su icono, Arte Colabaladón, en fin, ya hay bastante gente que sois miembros de canal, pero
venga, que es un poco, nada, no es mucho dinero y es Apoyar. una ayuda, es un aporte. Pues Exacto. nada, oye, lo dicho, muchísimas gracias a todo el mundo, gracias a Muchísimas ti, Teresa. gracias a Espero que nos veamos ti. muy pronto Sí, y en nada, enero me estamos en tienes allí otra contacto. vez. Bueno, voy a Barcelona en breve. Pues sí, ojalá, avísame cuando vengas a ver si podemos quedar. Y Así nada, ya sea. sabéis, Peña, suscribiros, darle al like, en fin, compartir